Hay un estudio que es el estudio Aladino, que es el que va viendo la prevalencia de obesidad infantil y de sobrepeso infantil. Cada vez va subiendo. Estoy mejor, me concentro mejor, porque no todo es sexo, músculo, a nivel de seguridad, a nivel de concentración. O sea, te atrae lo visible, lo que puedes ver, pero al final ese tipo de cosas lo que acaba convenciendo a muchos pacientes que tienen esas terapias es a nivel psicológico mental. A nivel mental, salud mental, ayuda muchísimo a reducir niveles de depresión, niveles de ansiedad. Por tu experiencia, ¿cuáles son los principales efectos secundarios? Si estabas así para tomar una decisión o para hacerlo de una forma, el hecho en sí de que tengas esos niveles bien corregidos te empuja hacia un lado más proactivo. Entonces yo pienso que la mejor administración que hay es la... Para mí es mucho más cómodo, no me hace mucha gracia que la gente se tenga que pinchar, las cosas como son. Creo que es una forma más segura y la persona que toma tiazepatida va a querer menos, puede querer menos cerveza, puede querer menos juego. Lo que diferencia una persona que de verdad quiere tu bien, aunque te esté hablando de un producto, es que te va a decir lo bueno y lo malo. La persona que solamente te dice lo bueno de algo, o no te está haciendo nada o te está intentando vender algo. O sea, cuando algo hace un efecto sobre tú, cuando una sustancia hace un efecto sobre ti, puede, o casi seguro, va a causarte un efecto negativo. Entonces, por eso los médicos tenemos que tener en cuenta tanto lo positivo como lo negativo. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Nuestro Júbilo. Hoy me acompaña un médico que representa el cambio de paradigma en la endocrinología moderna, el doctor Joaquín Puerma, licenciado en medicina y especialista en metabolismo, tiroides, salud hormonal, que ejerce y divulga activamente en redes y medios, además de trabajar con pacientes de absolutamente todo el mundo. Joaquín no se limita a interpretar analíticas, escucha al cuerpo, la historia clínica, a la persona. Bienvenido, Joaquín. Muchas gracias por invitarme aquí a este programa tuyo. Joaquín, te conocí hace años porque colaboras también con nuestra marca, B-Levels, como endocrino y bastantes ya charlas que hemos tenido profundizando y siendo frikis de hormonas, de testosterona. Y bueno, primero te quería dar las gracias por venir aquí y por todo el conocimiento que nos vas a prestar. Además, en los últimos meses hemos empezado a colaborar en la clínica, generando nuevos protocolos, investigando casos clínicos que nos vienen, como el último que habíamos que me habías comentado, que solo hay 300 casos documentados en España, ¿no? Yo realmente la medicina online, tú te esperas cosillas que sean como más calle, más normal o gente con menos, y de repente te vienen esas cosas y tú académicamente, porque nunca te puede alegrar que alguien tenga una enfermedad, de ostras, pero esto va a ser para mí, y la parte médica dice: qué contento estoy de poder ayudar a esa persona. Tienes que echarle más tiempo, tienes que estudiar más, pero joder, y luego después de esa hora que estuve con él, vamos, las horas que normalmente solemos estar en la clínica Keval, pues el paciente y su madre, porque es un niño de 18 años, se fue súper contento y la verdad que fue muy satisfactorio. Joaquín, antes de abordar temas médicos, me gustaría que me hables de tu historia. ¿Qué te llevó con 16, 17 años, como todos cuando estamos en el instituto, a decidir ser médico? Y dentro de los 6 años de carrera, ¿cuándo fue el momento donde te dedicaste o decidiste dedicar a la orquesta hormonal, a la endocrinología? Vale, a mí realmente una de las cosas que más me llena y que me hace sentir bien es ayudar a los demás. Ayudar a los demás y aprender cosas de la cosa más importante que creo que hay en el mundo por ahora, que es nuestro propio cuerpo. Entonces, la medicina es lo que junta esas dos cosas. O era farmacéutico o era médico, y un día un médico me dijo: oye, ¿para qué quieres ser farmacéutico si eso es como ser un tendero? Mucho mejor ser médico. Entonces, escuché a ese señor, que le debo bastante porque casi que iba a farmacia, y de repente apreté bastante las pilas en el instituto y luego en la selectividad y acabé entrando en medicina, que fue una de las mejores noticias que me ha dado la vida. Y luego, posteriormente, la endocrinología pues va también más de lo que el niño que yo era o el adolescente que yo era, que siempre he tenido problemas de exceso de peso. Siempre he sido como el niño gordito, como el pack completo, ¿no? Pies planos, acné, gordo. O sea, yo tengo una foto con exceso de peso, una foto en el club de ajedrez, que ya es como el zoom completo, de un niño de 10 con clara obesidad infantil, y era lo que había en ese momento y era la alimentación que yo tenía. Entonces, a fuerza de conocer sobre ese mundo, a fuerza del deporte, a fuerza de vivir bien y a fuerza de hacer ciertos cambios, pues pude llegar a tener un cuerpo como más normativo o que fuera más de mis gustos. Y eso, pues al final, pues me acabó atrayendo a lo que es la endocrinología, y luego también entronca un poco con que me gusta todo, verlo todo en su conjunto, todo en general, y la endocrinología creo que encaja bastante bien en eso.
Fíjate cómo nos determina el contexto, nuestra infancia. Pensamos muchas veces que nos dedicamos a algo por pasión sin darnos en muchas ocasiones cuenta de que estamos totalmente condicionados. Yo nací en Valencia, en una era donde explosionaba estar fuerte. Todos mis amigos, mientras yo estudiaba la carrera, me hablaban ya de las proteínas, de la creatina. Me decían, oye, ¿el Tribulus terrestris son esteroides? Ostras, qué época, Claro, sí, sí. pues años en los que evidentemente pues cuando yo acabé pues ya me dediqué a la medicina deportiva, enseguida ya empecé a trabajar en todo este ámbito porque estaba totalmente condicionado por todo ello, y en tu caso no sabía tu historia, has estado totalmente condicionado por esa infancia y por tus complejos, ¿por qué no decirlo? Y eso te permitirá, eso te permitirá quizá tener una empatía, un grado de sensibilidad con muchos de los pacientes que te vienen. Claro, yo siempre, o sea, para mi propia vida, como el inner self niño, o sea, yo por eso disfruto tanto de hacer deporte, de hacer crossfit, porque cada cosa que yo hago no me la comparo como yo soy ahora, sino me la comparo con mi inner self de niño gordito. Entonces yo pienso, el niño gordito no podía hacer eso, pues lo disfruto por 2, por 3. En muchas cosas, deporte, relaciones, este tipo de cosas, mi inner self pues, me hace disfrutar mucho más de la vida. Lo iba pensando estos días y la verdad que es una cosa que es un plus muy interesante. ¿Piensas, Joaquín, que la endocrinología se encuentra en un punto de inflexión de mayor acogida? Porque creo que en los últimos tiempos se habla muchísimo más de antienvejecimiento, lo cual se encuentra totalmente vinculado al declive hormonal, biohacking, longevidad, bienestar, medicina integrativa. Y evidentemente la endocrinología no la puedes ver de forma reduccionista mirando un parámetro. Tienes que tener un marco integrativo de cómo la tiroides está vinculada a la suprarrenal, la hipófisis, el estrés, prolactina, etc. Entonces, no sé tú, como especialista en endocrinología y los compañeros de tu quinta y demás, si estás viendo ese auge y de brillo de la endocrinología. Efectivamente, o sea, a varios niveles. O sea, desde el punto de vista más simple, más objetivo, los números de plaza en el MIR de endocrinología cada vez se agotan antes. Cada vez la gente quiere coger endocrinología antes, que eso es como ya medicina tradicional totalmente pura y dura. Desde el punto de vista de mercado y de innovación técnica, cada año salen nuevos fármacos que nos dicen, oye, mira, esto es revolucionario, esto no lo habíamos visto nunca, este fármaco es casi como hacerte una cirugía bariátrica, este fármaco es más que hacerte una cirugía bariátrica, este producto te va a ayudar a estar mejor. Luego ya de las nuevas tendencias o los grandes macro trending de medicina de antienvejecimiento, medicina hormonal o biohacking, que puede ser todo un conjunto, según como lo vayas viendo, pues sí, también es muy interesante como cada vez vamos viendo que la vida no se acaba cuando tienes 35, 40, 50 años, la vida continúa. Para bien o para mal, las demandas que nosotros tenemos con 40, 50 años no son las mismas que las que tenían nuestros abuelos. O sea, nuestros abuelos han tenido una vida más difícil en muchos otros sentidos, pero nosotros en esos estadios de vida, los que nos pueden escuchar y tal, vamos a tener mayores demandas, vamos a tener una vida social diferente, vamos a tener unos trabajos diferentes y las mismas hormonas que podrían haber servido para un ser humano hace 5.000, 10.000 años, pues ahora mismo ya no son suficientes y muchas veces no acaba siendo una respuesta funcional. Pues ese tipo de cosas tenemos que estudiarlas y, en el caso de que no sea necesaria, pues corregirlas. Hablemos un poco de la infancia y además tú me has dicho que la viviste con ese estigma y con todo lo que repercute, tú lo has dicho, en relaciones, en trabajo, en... Fíjate lo que te digo, incluso la ambición. Yo creo que en muchas ocasiones la ambición se encuentra supeditada a cómo te has vivido necesitando la validación desde niño. Yo esto lo hablo con muchos deportistas profesionales que me dicen, yo no podría haber llegado arriba si no hubiera tenido estos complejillos de pequeño o las necesidades económicas que tuvimos en la infancia y por eso tuve ese fuego siempre. Oye, y eso hay que atenderlo. ¿Qué ocurre? ¿O qué está ocurriendo a nivel pediátrico, a nivel de obesidad, a nivel de patologías metabólicas, a nivel de diabetes? Porque creo que ya se están empezando a encontrar patologías metabólicas que hasta hace 20 años no existían. Es la primera generación que a nivel pediátrico, niños, niñas con 13, 14 años, con todo lo que esto implica en la fertilidad, ovario poliquístico en niñas. Pero bueno, cuéntame, que tú lo estás viendo. Se están viendo muchas cosas. O sea, a nivel de estudios, de pura... siempre los números primero. Hay un estudio que es el estudio Aladino, que es el que va viendo la prevalencia de obesidad infantil y de sobrepeso infantil. Cada vez va subiendo. No sé cuál es la última, pero creo que en torno a un 50, 60 40, 50 de niños, aprox, más número arriba, número abajo, pueden llegar a tener ya sobrepeso en ciertas edades pediátricas, creo que por debajo de 12 años, más o menos. ¿Cuánto? Un 40 o un 50.
Sí, un 40 o un 50% empiezan a tener exceso de peso, o más o menos en ese tipo de cosas, sobrepeso. También tenemos que verlo a nivel de percentiles, no tanto a nivel de peso puro. Y eso es bastante. ¿Por qué? Porque los ámbitos están cambiando, la sociedad está siendo diferente, estamos estando más encerrados, los ocios, los hobbies son más encerrados, la vida fuera de la casa ya es mucho menor porque vivimos más en ciudades, no vivimos tanto en el campo, no vivimos tanto haciendo tantas actividades que nos permitan movernos. Las comidas son diferentes, son más hipercalóricas, son más hiperpalatables, son más disponibles. Antes no se podía comer tanto y ahora sí que podemos comer cuando nos dé la gana y relativamente barato, que eso acaba trayendo ese tipo de drama. Y luego ciertas comidas, ciertas sustancias, como por ejemplo ciertos disruptores endocrinos, ciertas sustancias extras que se añaden a cierto tipo de alimentos, no quiero ser alarmista ni más bufo, pero eso es una cosa que se está viendo, están provocando que la prevalencia de pubertades precoces esté aumentando ligeramente también. Eso lo vemos sobre todo en mujeres, ¿no? En mujeres, sobre todo, que es lo que más acaba afectando. Y ese tipo de cosas sí que es verdad que tenemos que tenerlas en cuenta y tenemos que estudiarlas. Y mis compañeros de endocrinología pediátrica, que es otra rama diferente, lo saben y lo tratan bastante bien. Creo que es un punto crucial. O sea, si queremos hablar de salud y longevidad en la población madura, primero hay que atender las primeras edades. Vamos a profundizar un poco, Joaquín, sin entrar en palabrejas, que luego digan, madre mía, eso los aclaran entre estos dos. Sí. Pero, ¿cuál es la repercusión? ¿En qué se manifiesta esta obesidad que me estás hablando, un 40-50%, tanto en niños y niñas, cuando se encuentran en un proceso de maduración hormonal, ósea, muscular, metabólica, etcétera? Esto, luego aterrizado a tierra, ¿en qué se está manifestando? Pues se manifiesta en más riesgo de tener alteraciones metabólicas tipo diabetes, hipertensión, hipercolesterolemia, tener más riesgo de factores más aumentados, tu factor de riesgo cardiovascular, luego cuando seas más mayor, tener más probabilidades de que te dé un infarto, un ictus, tener más probabilidades de desarrollar enfermedades neurodegenerativas como por ejemplo Alzheimer, demencia. Cada vez se está viendo más relación entre la inflamación que puede producir el exceso de peso y problemas a nivel neuronales, alteraciones a nivel conductuales como de emocional, de salud mental, estigma social, más cosas de ese estilo. Pues también se ha visto, y esto llama bastante la atención, la gente que tiene exceso de peso y hay programas para ello, accede a peores trabajos. Es decir, hay un estudio que se veía que personas que tenían un IMC más elevado accedían o estaban como más recluidos a trabajos un poquito peores, como el estigma de los chicos o las chicas, sobre todo las chicas, que eran más guapas o eran físicamente más atractivas, per se, a mismos niveles de conocimiento, adquirían más notas. Entonces, ¿es superficial? Sí, pero acaba ocurriendo y es otro factor más que también nos influye en lo que es el exceso de peso. No solamente lo puramente físico, sino que también hay cosas emocionales, psicológicas, también hay una cosa a nivel social. Entonces, por eso es importante cuidarse y tener un buen físico, una buena composición corporal. Mira, hay un punto del que has hablado, Joaquín, que para mí es crucial. Fíjate, creo que estamos avanzando mucho como sociedad en intentar generar integración por los posibles estigmas que pueda tener cada persona en la sociedad. Pues personas con dislexia, personas con obesidad, personas con una alopecia, imagínate con 20 años también, con el estigma que esto pueda generar. Y cuando hablamos de los niños, evidentemente tenemos que proteger a aquellos que no tengan un peso normativo, con 14, 15 años, pero no debemos de pensar, no, oye, es que como esto es superficial, pues oye, que el niño madure. Pero es que ya no solo eso, o sea, fíjate, en esos años de 14, 15, 16 años, yo he visto que más allá del tema emocional, por el sobrepeso, porque creas que no encajes, los desequilibrios hormonales es que te tocan mentalmente. Un niño con 14, 15 años que tenga sobrepeso, mucha grasa abdominal, y sabes que ahí es cuando tiene que tener los picos de testosterona, si está aromatizando, que es el proceso por el cual la testosterona se transforma en hormona femenina, es que su desarrollo psicoemocional, el carácter que tiene que tener para jugar al fútbol, para emprender y decir, voy a hacer el examen de selectividad y sacar nota para el instituto, para quedar con una chica o para tener las primeras erecciones. Como tengas el estrógeno alto, encima tienes tetillas, etcétera. Y por otra parte, en la mujer al contrario, el síndrome de ovario poliquístico, que es metabólico. Entonces acaban teniendo mucha testosterona. O sea, esto te condiciona, como tú bien has dicho, para buscar trabajo en el futuro, para las relaciones y
y para esos años que son cruciales para determinar tu personalidad y tu ego. Sí, porque otro de los puntos que quería decir, que al final se me ha acabado escapando, que la grasa no es un tejido inerte. Nosotros pensamos que es una cosa que está ahí acumulando energía y tiene su propia maquinaria, su propia forma de generar hormonas, tanto pasar de estrógenos a testosterona y viceversa, puede generar inflamación, puede generar ciertas hormonas de saciedad y de apetito. Entonces, es un tejido que es un tejido endocrino, ¿no? Los endocrinos parece que todo lo que acabamos encontrando en el cuerpo lo acabamos convirtiendo en un órgano endocrino, pero es que verdaderamente el músculo, la grasa, el hueso son órganos endocrinos, no son órganos inertes. Tienen su importancia a diversas patologías y aspectos de la vida. Y entrando en el sobrepeso, creo que realmente estamos en un cambio de paradigma y en unos tiempos privilegiados para los médicos y para los pacientes, porque creo que por primera vez, al menos en Occidente, se está empezando a poder ganar la batalla contra la obesidad, o al menos tener herramientas increíblemente eficientes. Yo como médico he sido resistente los primeros años. Hablamos de los fármacos GLP-1. El primero que salió, no sé si fue el primero, pero al menos el más conocido por todos, Ozempic. Luego a partir de ahí pues han salido Wegovy, Saxenda. En el último año y medio ha proliferado muchísimo la divulgación y los beneficios clínicos que se ven en consulta de Mounjaro, que es una segunda generación. Háblame, tú como endocrino, ¿cómo has visto este cambio de paradigma? Sí, fue brutal. O sea, primero, o sea, por poner un poco de cronología, yo era de R2 cuando empecé. O sea, yo era R2, sí, bueno, R2 cuando empecé con endocrinología, que es cuando empezaron los... ¿Qué año? 2016. O sea, ya hace 9 años. 9 años ya, ¿eh? Madre mía, qué mayor soy. 9 años. Pues veían los fármacos y eran unos fármacos que, joder, eran para diabetes inicialmente. En 2016, no creo que habrá algún genio, pero principalmente en 2016 se utilizaban para diabetes pura y dura. Y el que se utilizaba era Victoza, que es lo mismo que Saxenda, pero simplemente cambias un poco la etiqueta y cambias un poco el nombre, pero el compuesto es el mismo. Entonces lo utilizábamos para la diabetes y veíamos, ostras, pues está bajando mucho el azúcar, pero también está bajando mucho el peso. ¿Tendrá esto relación? Y entonces, gente más lista o gente que vio la oportunidad, pues empezaron a hacer estudios de poner ese fármaco en personas sin diabetes. Y vieron que efectivamente ese fármaco bajaba el peso en las personas sin diabetes por mecanismos de ese fármaco, esa molécula o esa familia de moléculas son muy parecidas a las moléculas que secreta nuestro propio estómago cuando nota la llegada de glucosa, que da esa señal a nuestro organismo de, oye, ya ha llegado comida, vamos a parar de comer. Lo único que pasa es que con esos fármacos se producen sustancias a mayor dosis y que duran más en nuestro organismo. El problema que tienen las incretinas que se secretan cuando llega la comida es que se apagan a las 2-3 horas. Esas sustancias pues, se apagan a las 24 horas, en el caso de 24 horas aprox, de la arilaglutida, de los primeros fármacos, y luego posteriormente los siguientes fármacos se apagan más tarde, en torno a 5, 6, 7, 8 días, según las personas. Estaríamos ahí hablando de semaglutida, el famosísimo Ozempic, o Wegovy, ahora mismo, que se tiene que poner, y tirzepatida, que es como un fármaco de la misma familia, pero un poco, sí, Mounjaro. De la misma familia, pero que afecta sobre 2 receptores diferentes, por eso a veces se llama duales, pero bueno, son nombres súper diferentes. Sobre ese tipo de fármacos, lo que estamos viendo era que la gente perdía peso, incluso llegaba al punto que había ciertas personas o llegaban los médicos, y esto va a sonar fatal, pero para que entendáis el concepto, que nos alegrábamos que tuviera diabetes. ¿Qué me estás contando? O sea, es que esto, a ver, vamos a matizarlo un poco porque voy a sonar un monstruo, pero los beneficios que suponían para esa persona el hecho en sí de perder peso, reducción de riesgo cardiovascular, reducción de glucemia, porque eran glucemias en torno a 6,3, no de repente pegaba un petardazo y hacía tal, pues era una persona que tenía 6,3 y de repente en la siguiente visita te llegaba con 7,1. 7,1 pues ya podríamos justificar hasta el inspector, porque claro, esto era por inspector y por financiación, porque tenía diabetes, de poder ponerle esos fármacos. Entonces, llegó al punto que los médicos endocrinos que están actualizados, que ven los beneficios de este fármaco, nos alegramos, entre comillas, de tener la justificación. Teníamos la justificación de poder poner ese fármaco para beneficiar a ese paciente. No nos alegramos de que nadie tenga ninguna enfermedad, pero era lo que al paciente al final, a largo plazo, le va a ayudar en un panorama más lejos, en un panorama a 3, 5 años, pues el paciente te venía nuevo.
El paciente te venía con menos peso, te venía con una vida diferente, te venía diciendo, ya no me duele las rodillas, ya he empezado a hacer deporte, ya he empezado tal. ¿Qué es lo que pasa? Que normalmente en esos hospitales es hospitalización pública. Entonces, y además yo he trabajado sobre todo en la zona Madrid-Sur. Madrid-Sur tiene un panorama económico que es peor, que entonces que ciertos fármacos que valen 100, 130 o 170 euros al mes, sinceramente se les hace difícil poder conseguirlo. Entonces la financiación a costa de tener ese diagnóstico de diabetes pues es lo que a ellos les acababa ayudando. Eso incluso al principio y luego posteriormente pues también creo que seguirá ocurriendo, lo único que pasa es que yo no participo de ello. Entonces esos fármacos, a raíz de que se utilizan para Elon Musk, Kim Kardashian y todo eso, se ponen súper en moda. Parece, y es una cosa que yo digo mucho en consulta, que han aparecido a raíz de eso. Y eso no es cierto. Son fármacos que llevan con nosotros desde 2008. 9 años. Fíjate, o sea, no, bueno, 9 años. Claro. Yo conmigo 9 años, pero realmente, desde el punto de vista de ciencia médica, 2008, 2009, que fue cuando empezó a ponerse uno que duraba 12 horas, que era billeta que tenías que poner cada 12 horas. Era un fármaco que existía, ya se acabó cambiando y cada vez salen sustancias mejores, pero que tenemos más background, o sea, que tenemos más conocimiento, que sabemos mucho de ello. O sea, que el conocimiento de esos fármacos ha ido cambiando, hemos visto qué posibles problemas nos puede dar, sabemos qué posibles problemas puede dar a largo plazo. O sea, que no es una cosa que salió en 2021, salió en 2022. O sea, es una cosa que nos lleva acompañando mucho tiempo, para bien o para mal, y conocemos mucho de ello. O sea, no es tan nuevo como la gente nos quiere hacer pensar, y eso es bueno, ¿vale? Porque ha generado un conocimiento mayor, porque más gente utilizándolo, más conocimiento, más declaración de efectos secundarios, más cosas que podemos ayudarnos para ayudar mejor a los pacientes, para saber más. Entonces, cada vez van a salir moléculas nuevas y si ves las líneas de desarrollo de las grandes empresas farmacológicas, no voy a decir nombres en ese sentido, pero todo el mundo puede pensar cuáles son. 2, 3 empresas farmacológicas que hay que están haciendo esos fármacos, cada vez lo vas viendo, y hay fármacos que son casi como una cirugía bariátrica en pérdida de peso. Y podrán salir o podrán no salir porque haya ciertas cosas que lo impidan a nivel económico, a nivel médico, pero van saliendo cosillas o van a salir cosillas que van a cambiar el tratamiento de la obesidad. O sea, es como la obesidad considerada como una enfermedad crónica que a lo mejor en cierto tipo de casos puede necesitar un tratamiento crónico. Y hay gente que no se echa la mano a la cabeza por decir que la hipertensión tienes que tratártela con un antihipertensivo, pero en el caso de la obesidad, pues sí que se echan la mano a la cabeza. Que no digo que todos tengan que tener ese fármaco, pero hay ciertas personas que por X factores de su vida o de su tratamiento hormonal o de su constitución genética o de sus deseos estéticos, pues pueden necesitar ese fármaco a largo plazo. Y estamos viendo que a largo plazo pues, puede ser moderadamente seguro. Hasta 3 años estamos viendo en personas sin obesidad que es seguro y que en parte sigue haciendo pérdida de peso. Yo algo que me ha sorprendido, especialmente con la tirzepatida, el famoso Mounjaro, es que bueno, hasta la fecha habíamos visto los fármacos que favorecían la acción GLP-1, que principalmente era muy saciante y que hacía que el tránsito gastrointestinal fuera muy lento, pero la acción HIP, ¿vale? Genera modulación metabólica. O sea, yo me he quedado anonadado hasta problemas inmunes, de neurocognitivos, también porque la persona está adelgazando, evidentemente, y todo el entorno, pero es que ya se empieza a publicar esos vínculos. Súper chulo. Y si hablas con los pacientes te das cuenta o sea, es que solamente hablo yo con los pacientes, pero es que yo realmente, y es muy importante citarte con un médico que tiene tiempo para estar contigo. O sea, si tienes media hora, 40 minutos, no es lo mismo que el que tiene 10 minutos. Yo no soy más listo ni mejor médico cuando veía a los pacientes en 10 minutos porque me veía obligado por cuestiones de agenda o si no pisaba la casa. Ahora que puedo verlo, veo menos, pero veo cada 30, 40 minutos. Entonces, quieras o no, voy adquiriendo unos conocimientos que son diferentes. Entonces, me tocó tanto la barriga porque esos fármacos lo que hacen es movilizan las grasas que están dentro de las vísceras, del paquete visceral, que es más peligroso, que es más difícil de quitar y no las eliminan, porque eso no es un quemagrasa, eso sería un fiery. Las movilizan a nivel subcutáneo, que a nivel subcutáneo, la grasa subcutánea es más fácil de movilizar, menos voluminosa, da menos problemas, es una ventaja adicional. Y el GIP en parte ayuda un poco a aumentar el metabolismo. Y luego también otra cosa que yo le comento mucho a los pacientes, que esto es parte teorías mías o en parte teorías que he leído de allí, el hecho en sí de que tú le des a tu cuerpo la información de que estás comiendo más de la cuenta, porque eso es lo que tú sientes y tu cuerpo también siente, eso ayuda a que los mecanismos que tu cuerpo ha desarrollado cuando tú has hecho la
decimoctava dieta hipocalórica de 1.300 calorías para intentar perder peso porque te tienes que meter en el vestido de boda de tu cuñada o de tu nieta, ya los tienes más inhibidos, porque tu cuerpo piensa, ¿estoy comiendo más o estoy comiendo menos? Bueno, estoy comiendo quizá menos, quizá más. Vale, pues esos mecanismos que tiene para evitar la pérdida de peso, porque nuestro cuerpo es bueno para evitar la pérdida de peso, se le da muy bien, porque es lo que nos ha ayudado a sobrevivir, pues los inhibe un poquito más y hace que esa bajada de peso pues vaya continuando. Hay gente que me dice, oye, mira, es que yo como poquísimo. No creo que un fármaco que me haga comer menos me va a ayudar. Vale, eso lo podemos matizar porque siempre infraestimamos nuestras ingestas, pero eso es totalmente psicológico, a todo el mundo nos pasa, no es que tú seas especialmente peor, pero que aunque sea cierto, y yo te creo, y normalmente suelo creer a mis pacientes, a pesar de que coma un poquito menos o lo mismo, pero con esa información que tiene nuestro cuerpo, con esa información que tiene nuestro cuerpo como que desactiva esos mecanismos de reducción del metabolismo, de reducción del gasto basal, de reducción de los movimientos, de reducción del ánimo, de me quiero mover menos y tal. Son como microcosas del macrocosmos que es la obesidad y de lo complejo que es. Eso lo desactiva y te ayuda a seguir perdiendo peso. Esos son como otros de los efectos difusos se están viendo. Que se están viendo en este tipo de fármacos, y es muy interesante, y la verdad que cada vez se ven más cosas y a cada congreso que salen más beneficios y más cosas. Sí, que es verdad que tienen sus inconvenientes, que no es para ponerlo para todos, pero son fármacos que en realidad son relativamente seguros y sobre todo eficaces. Yo algo que sí que he visto con estos fármacos, pero bueno, ya no sé si es tanto producto del fármaco o que quizá la persona cae en un déficit calórico tan extremo que incluso se les llama cara de Monjaro. Sí. Y he visto estudios donde la pérdida de densidad mineral ósea o el proceso catabólico y la pérdida de masa muscular en algunos pacientes es crítico. Y hay que hablar de ello, porque porque hay efectos secundarios, igual que problemas gastrointestinales. Entonces aquí no es que, como decía Antonio Escotado, las drogas nunca serán un problema, sino la falta de estudio y la ignorancia alrededor de cualquier tipo de principio activo, porque muchas drogas han sido principios activos, o sea, fármacos, etcétera. Entonces, que nunca acabe el conocimiento y la profundidad y pues todo el conocimiento el que tú dices que se consigue refinando hablando con el paciente, y es ahí donde está ves efectos secundarios que ni se han publicado. Por tu experiencia, ¿cuáles son los principales efectos secundarios y qué me dirías? Yo esto sí que lo he visto, pacientes decir, ¡buah! Que cambia la cara. Vale, sobre todo, antes de esto hay que hacer una reflexión que hemos estado hablando siempre de los efectos secundarios. Lo que diferencia una persona que de verdad quiere tu bien, aunque te esté hablando de un producto, es que te va a decir lo bueno y lo malo. Total. La persona que solamente te dice lo bueno de algo, o no te está haciendo nada, o te está intentando vender algo. O sea, es que cuando algo hace un efecto sobre cuando una sustancia hace un efecto sobre ti, puede, o casi seguro, va a causarte un efecto negativo. Entonces, por eso los médicos tenemos que tener en cuenta tanto los positivos como los negativos. Intentar priorizar que los efectos positivos sean mayores que los posibles riesgos. Pero que ese tipo de cosas es súper importante tenerlo en cuenta. Y ahora, yéndonos a los fármacos inyectables para la pérdida de peso, para englobarlos todos. Los efectos secundarios más frecuentes son la sensación esa de tener el estómago muy lleno, que eso si lo aumentamos un poquito más, hay gente que le puede dar náusea. Si aumentamos la náusea, hay gente que le puede dar vómito, ¿vale? Entonces, esos son como los más frecuentes y se pueden tratar. Y normalmente con el tiempo de tratamiento, pues se van minimizando. Para lo bueno y para lo malo, los efectos de estos fármacos, el cuerpo va generando tolerancia, ¿vale? Porque los receptores de esos fármacos se van como escondiendo. Normalmente, gracias a Dios, entre comillas, los efectos negativos se quitan antes que los efectos positivos. Entonces, con el tiempo, pues cada vez, con cada pinchado, con cada administración del fármaco, vas a notar menos náusea, menos vómito y vas a tener una mejor tolerancia. Luego, hay efectos gastrointestinales desde el punto de vista de estreñimiento, o incluso también puede ocurrir diarrea. Y luego, menos frecuente, pero más grave, aumento de litiasis biliares, con el consiguiente riesgo de hacer una pancreatitis. Las litiasis biliares son las piedras en la vesícula que, si se meten por donde no es, producen una pancreatitis porque bloquean el sistema de las enzimas, haciendo que el propio páncreas se devore a sí mismo, ¿vale? Esto es una cosa que ocurre en muy poquitos casos, en casos que tienen ciertos factores de riesgo, pero que esto ocurre, ¿vale? Esto puede llegar a ocurrir. ¿Cuánto puede ocurrir? Pues uno entre 10.000 o uno entre un poquito más. Estoy hablando un poquillo así por encima, pero que puede ocurrir. Y luego también hay efectos hiper raros
que lo de la neuropatía de la ceguera de los Ozempic, que ocurre uno entre 10 millones o 100 millones. Son cosas que sí, que se ven a grandes rasgos poblacionales en países, pero chico, es como es peor que, o sea, es peor que te toque el euromillón, o sea, que puede ocurrir, sí, está descrito, sí. Y peor la obesidad. Y es mucho peor la obesidad. Entonces, hay que hacer un balance de posibles riesgos contra posibles beneficios. Nadie te va a decir que esto no tiene riesgos, pero es que las cosas que de verdad actúan fuertes sobre ti van a tener unos riesgos. Y quien te diga que no, pues te está intentando vender la moto. Y yo no me gusta venderte la moto. Respecto a lo que has comentado, sí, de déficits calóricos muy severos, yo, aparte de la recomposición corporal, el Ozempic Face o el Ozempic, sí, Pad, eso, también el Mounjaro Face, yo lo que veo mucho es alteraciones a nivel menstrual, que eso también puede ocurrir con o sin déficit nutricional. Entonces, el cuerpo nota una agresión. El cuerpo no entiende, me estoy suministrando una sustancia para perder peso y estoy perdiendo peso de una forma controlada, saludable, me vigila un doctor y todo eso. El cuerpo lo que entiende es, estoy perdiendo 10, 15, 20 kilos. Y sobre eso, ostras, es invierno, hostia, es guerra. Y sobre eso, el cuerpo genera una respuesta. Primera respuesta, si eres una mujer, no te quedes embarazada. Hostia, estás viendo lo que hay ahí fuera, que estás perdiendo peso. No sé lo que es, pero, joder, estás perdiendo peso. Alteración del ciclo menstrual, porque vamos a intentar, en la medida de las posibilidades, que no nos quedemos embarazadas. Luego, otra cosa, a nivel del pelo sí que se ve caídas de cabello. Sí, o sea, ¿tú lo has visto? Se ve un montón, se ve un montón. Ah, sí. Yo, vamos, lo veo mucho, o sea, y la gente dice, hostia, estoy poniendo esto, pero ahora estoy mal del pelo. ¿Pero es independiente del déficit calórico? No, sobre todo es con déficit. O sea, yo lo entiendo mucho, o sea, sí que es verdad que las alteraciones menstruales se puede ver antes de que haya un déficit calórico muy bestia. Lo del pelo lo veo más asociado a déficits nutricionales. Entonces, yo lo que hago es asocio a la terapia con GLP-1, asocio un multivitamínico para, no voy a decir, oye, come más, porque el efecto de la terapia se va un poco al... Hombre, también es verdad que los déficits de calorías y de nutrientes tienen que ser controlados, pero que, en general, para que la terapia siga teniendo efecto, lo que hago es añado un multivitamínico y con ese multivitamínico muchas veces le engaño un poco al cuerpo y ayudo a que el cabello y todo eso se recupere un poquito más rápido. Y también es verdad que el efluvio telogénico de la caída de cabello por la pérdida de peso es mayor cuanto mayor es la caída de peso. Entonces, esa caída de peso, que inicialmente suele ser mayor por la propia fisiología de la pérdida de peso, pues ya deja de pasar, y a los 3 meses, entre el multivitamínico y que ya ha pasado un tiempo, porque no es una caída de que no te vuelva a salir pelo, sino que es una caída y sigue creciendo el pelo, pues ya se recuperan bastante mejor en ese punto de vista. Y luego, finalmente, otro tema súper importante que hablan mucho, la pérdida de musculatura. Sí, sí. Vale, sobre este tipo de fármacos se habla mucho de, oye, genial, estás perdiendo peso, pero estás perdiendo tanto grasa como músculo. Y eso, sinceramente, en los estudios que hay de densitometría, de estudios de masa corporal, de composición corporal, no es cierto. Sí que es verdad que, por lo que yo tengo entendido, los primeros que salieron semanales tenían una pérdida de grasa, músculo un poquito mayor porcentualmente más grasa que músculo, pero la pérdida de músculo era más significativa en el caso de fármacos como semaglutida. En el caso de fármacos como Mounjaro, la pérdida de grasa respecto a la pérdida de músculo era mucho más favorable a nosotros. Es decir, se pierde más grasa respecto a lo que se pierde de músculo por el efecto del GIP, por el efecto del GLP-1. Es muchísimo mejor, como que te sale más a cuenta desde el punto de vista de pura composición corporal. Porque a mí no me interesa, y a ningún endocrino y a ningún profesional de la salud le interesa que peses menos en la báscula. Claro. Yo no quiero que seas una versión reducida de ti. Yo quiero que seas una versión con menos grasa y tanto o más músculo. Eso es lo que acaba dando la salud. No ver una báscula más pequeñita. No quiero una báscula con un número más pequeñito. Eso está bien, pero no es lo mejor. Lo mejor en una medicina buena es menos grasa y igual o más músculo. Entonces, con esos fármacos se produce eso. Se sigue produciendo una pérdida de músculo. No podemos decir que no se produce una pérdida de músculo porque no sería cierto. Hubo una moda en 2021 de poner un suplemento con HMB.
HMB es el suplemento que se puede utilizar para evitar la pérdida de musculación en pacientes desnutridos, es decir, cuando estás en el hospital, la comida sabe fatal, no tienes hambre, estás malito, no tienes ganas de comer, entonces lo que se veía es que la gente perdía músculo y con ello, esa pérdida de músculo y esa pérdida de agarre que he dicho antes, pues hacía que los pacientes tuvieran más mortalidad. Entonces se vio que la gente que suplementábamos con HMB, que es un suplemento de un aminoácido que es la leucina, es un aminoácido esencial que nuestro cuerpo no sintetiza, pues el HMB ayudaba a que la síntesis de músculo fuera un poquito mayor y no hubiera tanto deterioro de la masa muscular. Entonces, yo, y junto con otra compañera que se llama Teresa Armenta, estamos haciendo una traslocación de esos estudios, nos lo estamos intentando llevar a la pérdida de peso hipocalórica en GLP-1. Entonces, ahora mismo, cuando digo ahora mismo en mi casa, tengo las muestras de un producto que vamos a utilizar, que se llama OptiShake, que utilizo para hacerle publicidad también aquí, que tiene HMB y creatina, ¿vale? Y se utilizaría sobre todo para intentar, no eliminar del todo, pero disminuir la pérdida de masa muscular en... ¿Qué dosis lleva de HMB y de creatina? HMB serían 3 gramos, que son con los que se hacen todos los estudios, y creatina 5, que es como lo más... El estándar. Sí, es como el estándar, ¿no? Intentamos café para todos y la dosis acaba siendo como 5 gramos de creatina y 3 gramos de HMB, y con ese producto que se llama OptiShake lo que intentamos hacer es optimizar la forma de la pérdida de peso, es decir, intentar que sigas perdiendo grasa, porque eso no es calórico, y con esos dos productos aumentar la fuerza y te dan más ganas de hacer ejercicio muscular, que eso es importante para no tener pérdida de peso, pérdida de músculo en el tratamiento con GLP-1, y el HMB, que per se debería de intentar ayudarnos en el no deterioro de la masa muscular con pérdidas de peso muy grandes. Entonces, son fármacos, recapitulo un poco, son fármacos que sí que son útiles y que hemos visto que hay ciertos problemas, ciertos riesgos debido a la pérdida de peso del 10, 15, 20% de nuestro peso. Pero con todo el conocimiento que tenemos y con toda la experiencia que yo personalmente, que soy un pipiolo, pero que otros médicos también... Pero un enamorado del tema, ¿eh? Sí, a mí me encanta. Y además cuando ya me pongo en plan mirando para arriba es que ya estoy en el flow. Con ese tipo de conocimiento vamos viendo posibles soluciones y posibles causas a las cosas y intentamos acompañar mejor a los pacientes, que no sea solamente toma la receta, vete. Claro. ¿O cuánto has perdido? 5. Te puedes ir. No, eso no es la medicina de verdad. Eso me convierte en un dispensario de droga. O sea, un dispensario de droga con bata. Entonces, para ser un buen médico es hacer la receta, saber bien del fármaco, saber bien los posibles problemas que eso puede traer, porque todos pueden traer, cómo llevar las cosas buenas y cómo llevar las cosas malas, porque en la medicina tienes que ver siempre los dos escenarios, y respecto a las cosas malas, que es más importante verlo, porque para las buenas todos estamos bien, pero para las malas es donde están los buenos de verdad, ver los escenarios, cómo los pueden mejorar. Entonces, en segundas, terceras visitas, pues al final acabo poniendo esos productos y esas cosas, y quien me vea en consulta, pues verá que lo que yo digo es lo que acabo haciendo. No me invento. Joaquín, por acabar este tema de los GLP-1, es que es apasionante. Estaríamos aquí hablando esta mañana. Pero mira, honestamente, quiero que te mojes en una cuestión. Cuando hablamos de medicina, tenemos que hablar de integrar todo lo que gira en torno a una enfermedad, un signo clínico, algo que lleva arrastrando a la persona de forma crónica. Y la obesidad es multifactorial. Depende de problemas insulinémicos, de la falta de masa muscular, polimorfismos genéticos que tenga la persona y porque en su familia pues han sido obesos, sedentarismo, ultraprocesados, disruptores hormonales. Hay muchísimos factores. Y qué duda cabe que también están los problemas psicoemocionales que lleva arrastrando la persona y que quizá durante años ha tapado con la búsqueda de ultraprocesados, el chute de dopamina y de serotonina que te permite el azúcar, etc. Y el otro día, hace poco, hablaba con una amiga psicóloga que me decía que le ha reducido drásticamente la consulta de pacientes que intentaban buscar cuál era el origen por el cual luego abusaban de ultraprocesados, por el cual tenían trastorno de atracón, que incluso la bulimia le había disminuido en consulta. Claro, y teníamos una discusión, o bueno, un debate de hasta qué punto. En ocasiones no hay que hurgar tanto y a lo mejor incluso nos obsesionamos con buscar qué hay detrás de patrones que son disfuncionales en la sociedad y quizá bendito fármaco que elimina toda la purga, la culpa, el odio, la rememoración constante de qué hay detrás, será esto por mi herida de mi padre, cómo me trataron, de mi infancia, que me hicieron bullying.
Y mira, veía una entrevista hace poco también de Oprah Winfrey que ella ha afirmado que se los ha estado poniendo y que casi lloraba de alegría cuando toda una vida luchando contra no comerse todo el plato, podía por primera vez picotear un poco de un plato, disfrutárselo, gozárselo y dejar luego el plato entero. Y decía, y no juzgarme, no mirarme, no fijarme en mí, no estar como si tuviera aquí una vocecita, Pepito Grillo, deja de comer, cúrratelo, hoy te has pasado, mañana compensa, no sé qué, no sé cuántos, que se vaya todo eso. Digo, ostras, ¿tú cómo lo ves? Sí, eso es maravilloso. O sea, a nivel personal, eso... Hablamos mucho de báscula, he hablado mucho de báscula, he hablado mucho de composición corporal y me lo he dejado bastante, que no lo he tratado. Lo que cambia la cabecita de las personas este fármaco es que van a salir estudios, porque todavía no son oficiales, pero sí que sé que están en marcha, para trastorno de la conducta alimentaria. O sea, sí, ¿no? Tirzepatida para trastorno tipo bulimia, es decir, personas que no pueden controlar bien el apetito y de repente se meten a atracones con o sin conductas posteriores para intentar compensar eso. Pues, sinceramente, yo me los imagino, y a lo mejor vendrá algún psiquiatra y vendrá aquí con un palo y me pegará, pero yo me los imagino como la barra de memoria RAM de un ordenador y esas personas, por lo que sea, por mil motivos, tienen el 80% de esa memoria RAM pensando en comida, dejar de comer, no sé qué, no sé cuánto. Y el hecho en sí de ponerse ese fármaco, que lo que actúa es sobre los centros de placer-recompensa, que también se ha visto que actúa respecto a drogadicción, es decir, la persona que toma tirzepatida puede querer menos cerveza, puede querer menos juego, puede querer menos tabaco. Flipa. Es que sobre ese tipo de cosas habrá que estudiar mucho más, porque es que ya incluso yo he visto un estudio que ya me he flipado sobre trastorno bipolar. O sea, yo ya, lo de las adicciones y la comida me lo veía venir, pero lo de trastorno bipolar, y dije, esto es maravilloso, esto no me lo espero, pero bueno, lo irán viendo y me lo tengo que leer, que no me lo puedo leer todo. Entonces, sobre ese tipo de personas que tienen el 80% de su memoria RAM mental ocupadas en la comida, el hecho en sí de que esa memoria disminuya un 10, un 20%, que vamos a considerarlo como lo normativo dentro del espectro de las personas, pues es maravilloso, porque imagínate tener un 70, un 50, un porcentaje totalmente invent de tu vida libre que antes no podías disfrutar para hacer otras cosas, sean mejores o peores, pero son otras cosas que te permitan tener otras facetas de tu vida, otros ámbitos de tu vida y que tú puedas estar tranquilamente sin pensar en la comida. Entonces, incluso yo ya estoy pensando en ponérselo a gente, y esto es polémico, incluso a gente con IMCs por debajo de 27, IMCs normativos, porque ya no es un fármaco para control de peso, es un fármaco para control de cabeza, igual que no hay un IMC para poner una paroxetina o una fluoxetina. No. Pues este fármaco, si estoy viendo que hay mejores ventajas para este tipo de personas y estoy cambiando la vida, o la gente llora, o la gente tiene una catarsis, es que pasa en consulta y me siento mejor que la gente cambie la vida y que vea mejor a que pierda 3, 4, 5 kilos. Eso para mí es mucho más, está bien, pero para mí es mucho mejor lo otro, porque cambia la vida de una persona, que eso está súper guay, te sientes súper bien y vas a casa súper contento. Entonces, es una herramienta muy buena que estamos viendo que si hablas con los pacientes te das cuenta que cada vez es bastante común, que no es una alucinación de una sola persona, sino que es una cosa que es bastante común y que se está estudiando, y yo creo que es una cosa que tenemos que seguir viendo y una vía que podemos seguir ayudando a otras personas. No tienen por qué tener un IMC larguísimo, sino otras personas que tienen un problema que es tan grave o más que el exceso de peso. Joaquín, tendremos que hacer una segunda entrevista en los próximos años para ver qué es lo que se ha resuelto. Sí. Joaquín, entramos en una sección mitos y realidades. Profundiza, si quieres, en la explicación de cada una de ellas. La primera, el hipotiroidismo solo se trata si la TSH está elevada. Eso no es cierto del todo. Hay ciertos casos seleccionados que sea por que esos niveles de TSH no sean óptimos para esa persona, o que tengan otras patologías, como por ejemplo elevación de la TT reversa o inflamación o no buena utilización de las hormonas tiroideas, que esas personas, con una prueba empírica, es decir, probamos y vemos qué es lo que pasa en esa persona, se pueden beneficiar. Es decir, a dosis pequeñitas, con mucho control, se pueden beneficiar, y no es raro. Yo tengo pacientes que con TSH de 4 les pones tratamiento a dosis pequeñitas y se encuentran mejor y que su clínica se quita. Mejora la clínica, mejora la analítica, no creo que sea efecto placebo, ¿vale? O sea, hay gente que mejora. Segundo mito o realidad. Las terapias hormonales son adictivas. Yo creo que mito. O sea, tú puedes tener una cosa buena que te hace estar mejor, que te hace sentirte mejor, pero
yo no he visto nadie que haya tenido, y he tenido varios, muchos, no he visto nadie que haya tenido mono de terapias hormonales a dosis. Bueno, sí, Claro, esta a es la dosis. clave, la dosis. La dosis también. O sea, si te ponen una megadosis que te hace sentirte un superhéroe, pues a lo mejor eso te puede generar adicción, pero las dosis que ponen los médicos responsables, los cuales me gustaría incluirme yo, no he visto ningún caso, no me han comentado ningún caso de mono. El aumento de peso solo depende del balance de lo que comes y lo que te mueves. Eso es totalmente mito. Sí, esto está muy extendido, ¿eh? Esto ya seguro, ya ni matices. El que menos matices te voy a poner. O sea, la obesidad es una enfermedad que está muy maltratada porque se supone que es solamente equilibrio termodinámico, lo que entra por lo que sale. Y realmente, y es triste, y es bonito y es triste, es bonito para mí estudiarlo y es triste para los que lo sufren, es una enfermedad súper compleja. Es una enfermedad que tiene muchos factores sociales, factores emocionales, factores hormonales, muchos tipos de factores. Y no es tan fácil saber lo que gastamos y no es tan fácil saber lo que nos ingerimos. Así que no es solamente eso, es una cosa mucho más compleja. Por eso necesitamos a veces ayudas extras, como por ejemplo ir a un endocrino o utilizar ciertos fármacos para la pérdida de peso. Mantener el músculo es la mejor fórmula anti-envejecimiento. Eso es verdad. Eso es verdad. Ahí también poca. Muchas veces, y hay imágenes súper chulas que las podemos ver. El tag de una persona que ha hecho ejercicio versus el tag de una que ha hecho ejercicio 60 años versus el tag de la misma pierna, del mismo corte de una persona de 40 que no ha hecho mucho ejercicio. Tú los ves y parecen seres diferentes, o sea, ves musculaturas diferentes, ves cosas diferentes y está muy chulo de ver. Y la gente que vive más son gente que se mueve, gente que tiene un propósito, gente que es feliz, gente que vive hipocalórico y con dieta vegetariana, pero hay gente que mantiene su músculo. Entonces, ahí tenemos que decir que sí, que es una cosa muy buena. La edad es el principal factor que determina la caída hormonal. No, o sea, veo niveles, mito, veo niveles de hormonas en gente con 28 o 30 años que sobre todo por lo que acabo viendo, una obesidad, gente con hipogonadismo falso, entre comillas, por obesidad, hipogonadismo verdadero, es decir, testosterona baja, estrógenos altos y FSH y LH elevada simplemente por exceso de peso. O sea, y vamos a decir, ¿le pongo testosterona y mejorará eso? No, estará mejor el paciente, pero no va a mejorar eso. Va a mejorar más con otro tipo de fármacos que le ayuden a bajar de peso que con testosterona o con medidas dietéticas de ejercicio que le ayuden a bajar de peso. Y luego le subirá. Y luego subirá la testosterona y tendrá, o relativamente a los niveles de estrógenos que tiene, tendrá más testosterona, claro, o muchas cosas. Pero eso... Sé lo que me vas a responder, pero quiero que matices. Si tus análisis están bien y no hay asteriscos, es que físicamente no te ocurre nada. Eso es bonito. Pero esto también, por desgracia... Sí, existe. O sea, muchas veces no podemos pensar que la medicina es ir al bingo y que no nos salga nada en negrita o que no nos salga nada en asterisco. Primero, la medicina no son los análisis. Los laboratorios se equivocan. Los rangos no son para todos. Es como, por ejemplo, alguien que mida más que yo, que mide 2 metros. Esa persona se sale de la normalidad. Mide 2 metros, se sale de la normalidad. ¿Pero eso es malo? No, eso es perfecto. Es un magnífico jugador de baloncesto. Quizás si esa persona mide 2,30 y tiene la cabeza así, pues a lo mejor tiene una enfermedad que se llama acromegalia. Y puede ser, por eso los rangos son útiles en algunos casos, pero hay veces que los rangos no son válidos. Gente que, por ejemplo, tenga unos niveles inadecuados de cierto tipo de hormonas o unos niveles inadecuados de glucosa o de colesterol para lo que necesita, va a estar enferma y va a tener unos análisis totalmente normales. Y que luego la salud no podemos verla desde un solo prisma de la analítica. A lo mejor tenemos que ver la salud por la fuerza de agarre. Oye, mira, tú tienes las analíticas normales, pero tu fuerza de agarre es la de una Barbie o la de un niño pequeño. Eso tiene un predictor de mortalidad casi, bueno, no tanto, no se han hecho comparativas casi con el colesterol. O sea, el grado de agarre en la nutrición hospitalaria se está empezando a hacer como predictor de mortalidad, es decir, para saber qué paciente va a ir bien o qué paciente no va a ir bien. Entonces, es importante ver la salud desde más puntos de vista. ¿Qué es lo que pasa? Que es mucho más sencillo, me quedo mucho más tranquilo o me agobia mucho más de una forma más objetiva cuando veo una analítica, cuando viene el Dios del cielo, que es el laboratorio, y te manda las tablas de cómo está tu salud. Y eso no es del todo cierto.
Hablemos de la tiroides, que creo que siempre que habla, cualquier persona que piensa en un endocrino, lo primero que le viene a la cabeza es la tiroides. Sí. Me gustaría que hables como endocrino del protocolo o de la forma de ver el control de la tiroides en la horquilla, desde el mínimo hasta el máximo, de los diferentes valores que determinan el control de tiroides, de la TSH, etcétera, y cómo creo que nos encontramos en una epidemia de muchos hipotiroidismos no quizá bien diagnosticados, los llamados hipotiroidismos subclínicos. Como hay tanta gente, y creo que va más, explícanos las causas de por qué yo veo en consulta cada vez más hipotiroidismos y muchos de ellos no tenidos en cuenta. Sí, sí. Muchas veces, o sea, tenemos que pensar que la medicina, pues, hemos intentado abarcar a toda la población y no podemos intentar abarcar a toda la población, no podemos dar café para todos. Los estudios, los rangos que se hacen, se tienen en cuenta en muchas poblaciones, muchas casuísticas. Muchas veces, muchos de los estudios que se hacen, el típico meme, ¿no? Varón blanco de Minnesota. Pues el varón blanco de Minnesota, para él la TSH estará de puta madre que sea de 1 a 4. Pero hay cierto tipo de personas con diferentes contextos, diferentes tal, que con un 4 de TSH se encuentran mal, o con 5 de TSH se encuentran por los suelos. Y luego también hay gente, y también te las puedes encontrar, que con 6, 7 de TSH está bien, y tú le pones tratamiento un poco por vergüenza, por el qué día. y muchas veces la mente del médico acaba siendo así, ¿no? Somos como personas, como otras personas, otras profesiones. Entonces, el hipotiroidismo, por empezar desde el principio, es una enfermedad en la cual hay una producción inadecuada o ineficiente o insuficiente o nula de hormona tiroidea. La hormona tiroidea es una hormona que regula casi todas las funciones del cuerpo humano, tanto a nivel de energía, a nivel de cómo de rápido se mueven los órganos y cómo movilizamos los líquidos. Si vemos esas tres funciones, casi todas las funciones específicas del tiroides las podemos ver. Engordar, perder peso, ir metabólicamente más acelerado, el corazón más o menos rápido, la respiración más o menos rápido, la cabeza más o menos rápida, con ansiedad, depresión, incluso la habilidad emocional. Entonces, cuando hay hipotiroidismo, el hipotiroidismo lo estamos diagnosticando más ahora por varios, desde mi punto de vista, que no, tampoco soy un catedrático del asunto, lo estamos diagnosticando más por ahora por varios motivos. El primero, nos hacemos más analíticas. Antes no se hacían más analíticas. Y hay una frase en medicina: si busca, encuentra. O sea, sí. O sea, hay gente que quizá vivía cansada o vivía a base de echarse 80 cafés al día o 2 whiskazos al día, y con 2 whiskazos y 3 cafés, que está mal, no hay que hacerlo. Lo suplía. Lo suplía y tiraba con eso para adelante, y tenía pues sus vacíos y sus cosas, pero lo suplía de eso porque no era la época para hablar de eso, porque él por contexto no se habla de eso. Ahora intentamos ver qué pasa, intentamos ver qué es lo que nos ocurre y vemos esa analítica. Y en esa analítica vemos una TSH de 5, una TSH de 6. Y muchas veces, pues, a esas personas, si nos vamos a los grandes tratados, a los grandes estudios, por ejemplo, el de un metaanálisis súper grande de un montón de gente de una revista muy importante médica, que es el British Medical Journal, pues nos dice hasta a partir de 10 no hay que tratar, porque no se ha visto que no haya tratamiento. Cierto. Y eso es lo que dice ese artículo. Pero sinceramente, una cosa es lo que dice ese artículo y luego lo que tú como médico, con una relación más personalizada que permite la medicina que hacemos, tanto tú como yo, y que hacemos en la clínica Keval, de te veo en 2 meses, o te veo en 1 mes, o te veo en tal. Podemos hacer pruebas. O sea, porque muchas veces es ver que esa persona no está en esos rangos óptimos de función tiroidea, que es lo que nos marca la TSH, que la TSH per se no hace nada, no hace nada a nivel de nuestro cuerpo, nos marca lo que nos falta o nos sobra de hormona tiroidea, y luego ya pues, se va a la glándula tiroidea y fabrica con la TSH, estimula la fabricación de las hormonas T4 y T3, que son diferentes y que también es importante tenerlas en cuenta en el tratamiento. Entonces, esa persona que tiene una TSH que no es para tratar, según los grandes estudios o las grandes guías de medicina, si lo vemos desde un punto de vista que hablamos con él, vemos con él, sabemos qué es lo que hace, sabemos las exigencias que tiene, sabemos la vida que tiene, que es una persona que es, no sé, consultora, o que es una madre con 4 hijos, que es una persona que hace mucho deporte y que hace tal cosa. Pues lo que vamos a intentar ver es, sin unos estudios, que ese es otro de los problemas, que no unos estudios tan cerrados, intentar llevar esa función tiroidea a lo que nosotros consideramos o nosotros creemos que es lo óptimo. Y al final, TSH en torno a 1,5, 2, es lo que se acaba asociando, no se puede decir del todo firme porque no hay muchos estudios
estudios sobre el respecto, yo los he intentado buscar, vemos que cuando la gente llega a esos niveles de TSH, normalmente se suele encontrar mejor. Y eso es lo que nosotros queremos. A tratamientos a dosis con hormonas que sean pequeñas, sí, pero que le acaban sirviendo a esa persona, ¿vale? A ese señor que tiene ese hipotiroidismo, que puede ser por causa autoinmune, porque cada vez tenemos más cosas que nos degeneran, nos acaban creando enfermedades autoinmunes por causa de disruptores endocrinos. O sea, había un estudio súper bonito de personas que vivían al lado de una fábrica de aluminio o de pesticidas en ciertos países del tercer mundo, y se veía que las mismas personas de la misma etnia, de la misma pool genético, desarrollaban más enfermedades autoinmunes que otras personas que estaban más alejadas de esa fábrica. Era como súper curioso. Entonces, los disruptores endocrinos para ese motivo sirven para explicar un poco también por qué hay más prevalencia de enfermedades autoinmunes, y luego también la teoría de la higiene, es decir, que nos exponemos un poquito menos a antígenos y eso hace que tengamos más enfermedades autoinmunes, y hay un motivo. Curioso. Sí, hay un montón. O sea, no se puede saber, no podemos echarle la culpa a una sola teoría, pero creo que si juntamos todas las causas, parecen medianamente probables, medianamente razonables, podemos ver por qué se diagnostica ahora más hipotiroidismo. Me ha encantado lo que has dicho de lo usual y lo óptimo. Y fíjate, aquí quería hacer pues, una analogía con lo que ocurre a nivel de ginecología. Bueno, para todos los que nos estáis viendo, aterrizo un poco, porque nos ponemos a hablar Joaquín y yo y podemos nombrar términos que igual no sabéis. La TSH es el valor que normalmente miramos en medicina para saber si la persona tiene una correcta funcionalidad de la glándula tiroidea y correctas concentraciones de las hormonas tiroideas T4 y T3. Entonces, la TSH normalmente en el laboratorio lo encontramos entre 0,4 o 0,45 hasta 4,5 aproximadamente, pero eso es en una campana de Gauss el 25 y el 75%, que es lo frecuente en la sociedad. No quiere decir que sea lo óptimo, y por eso en ginecología tú habrás visto como constantemente las analíticas que se hacen en la 8ª semana de la mujer, o muchas mujeres que van a hacerse simplemente una analítica y pone, si estás en el primer trimestre, o sea, si la paciente está en el primer trimestre, TSH sí o sí por debajo de 2,5. Sí. Y como salga un 2,6, sale con el Eutirox. Sí. Porque ahí no nos la podemos jugar por el impacto en el desarrollo del tubo neuronal, por el impacto inmune o el cretinismo al nacer, que es pues, ya un déficit cognitivo que va a tener de por vida el niño. Entonces, claro, ahí sí que estamos buscando lo óptimo. Y otra cosa es que sea muy onírico y muy romántico pensar que podemos atender a todos los pacientes buscando lo perfecto, porque muchas veces el paciente tampoco está dispuesto a hacer las cosas para llevar los parámetros al óptimo, pero bueno, ese es el ideal, la medicina de precisión. Sí, es ver, hablar con la gente, pedir un feedback. Yo, por ejemplo, utilizando las nuevas tecnologías, cada paciente que va a mi consulta recibe un email automático, no soy yo, porque si no me volvería loco, al mes, oye, ¿qué tal? ¿Cómo te ha ido esto? ¿Cómo te ha ido las recomendaciones que yo te he dado? Las que hayan sido, ¿vale? En genérico, porque son para todo el mundo. Y la gente me contesta y sobre eso tomo decisiones. O sea, por eso a veces tengo la bandeja de entrada tan colapsada. Pero sobre eso tomo decisiones, decir, oye, mira, esto me ha ido bien, pues mira, si ha ido bien, subimos. Oye, mira, esto no me ha servido para nada, vale, cambiamos de plan. Y ese tipo de cosas forma parte de la medicina, son probar ciertas cosas, sobre todo cuando la causa, los tratamientos no están claros, que es lo que al final acabo viendo yo mucho. Qué importante que los médicos seamos los primeros que sepamos que nos tenemos que guiar por protocolos, y benditos protocolos. Sí. Pero que a partir de ahí debe surgir un poco pues, la medicina de precisión que exige integrar al paciente para hacer una escucha activa de cómo te encuentras, cambiamos, estás a gusto con el tratamiento, qué efectos secundarios estás encontrando. Claro, por desgracia, en muchas ocasiones pues, al paciente especialmente pues, en la seguridad social no se le puede ver hasta dentro de 6 meses. Claro, sí, eso es también no... la medicina está para que entre todos vayamos cada vez mejorando más los protocolos, pero claro, también hay una sobrepoblación y falta de recursos. Yo entiendo que no se puede llevar a cabo siempre. Los recursos son limitados y las demandas son ilimitadas. Y luego otra cosa que has dicho sobre los protocolos y la interpretación de ellos, yo a veces lo miro un poco como los pianistas de jazz. Un colega mío, que lo quiero muchísimo, es pianista de jazz, y él me dice, yo para improvisar lo que tengo que saber es la base de la música. Claro. Y él sabe muy bien la base de la música, pero él no toca la base de la música, él no toca la música de forma perfecta, los acordes. Él sobre esa base de la música sabe qué es lo que suena bien, y en directo o en la consulta, acaba ejecutando una pieza diferente, pero no la ejecuta porque lo hace al azar, porque si no acabaría sonando a
a mierda, a nada, sino lo ejecuta también porque se sabe bien la base de la música. Y sobre eso, claro, moviéndolo a la medicina, nosotros deberemos de saber la base de la medicina, los protocolos de la medicina, conocerlos, porque tratar sin saber esos protocolos es ir un poco a ciegas, pero sobre esos protocolos, saber improvisar teniendo esa buena base. Ya, yo lo veo ahí. Joaquín, me gustaría que profundicemos un poco en el tratamiento del hipotiroidismo, que además yo siempre pienso que tiene que ir de la mano sí o sí de la nutrición, del aspecto de la mejoría del terreno gastrointestinal, del estrés, del posible déficit calórico que muchas veces una persona está teniendo, y el hipotiroidismo es una respuesta en realidad funcional a que me falta energía. Según pues, cada país, ¿vale? O la legislación que exista y demás, pues se da T4. En algunos países, incluso como en Francia, está el Armour Thyroid, que es T4 y T3. La glándula tiroides libera T4 y luego periféricamente se convierte en T3, que es ya la hormona funcional biodisponible ya para los tejidos periféricos. En España es legal la T3 a través de una fórmula magistral, pero hace 20 años que se retiró el Citomel, que era la marca anterior con la que estaba. O sea, hay mucha diversidad. ¿Tú cómo trabajas principalmente T4, T3? Porque seguro que muchos de los que nos están viendo llevan 20 años tomando Eutirox y ni saben que en España se puede aplicar T3. Existen más opciones. O sea, como que hace unos, otra vez tirando de memoria súper vasta, unos 20, 30 años, como que se cambió un poco el estándar de tratamiento. Sí, por eso. Había como el tratamiento de terapias mixtas entre T4 y T3, que era como un poco más fisiológico. Es decir, la T4, para recapitular un poco, la T4 es lo que estamos tomando casi seguro al 99% de posibilidades en forma de Eutirox en España o levotirosina sódica en España. Hablo en España porque bueno, casi todos mis pacientes son de España, aunque tengo algunos pacientes internacionales. Pero hay ciertas personas, y hay una gran mayoría de personas que solamente con T4 están bien, solamente con levotirosina o con Eutirox están bien, y ahí no hay ningún problema. No. Lo que no está roto lo que no está roto no lo intentes arreglar, pero hay un problema y esto está visto en estudios, entre un 20 y un 30% de personas con hipotiroidismo, si les preguntas específicamente sobre sus síntomas de hipotiroidismo, no los tienen bien controlados, a pesar de tener analíticas rigurosamente en regla. Entonces, es ahí cuando tenemos que entrar con apoyo de nutrición, apoyo de micronutrición, es decir, no solamente nutrición que nos ayude a hacer que nuestro tiroides funcione mejor, aportando esos micronutrientes a través de la nutrición y aportando un bien de macro, no hacer unas restricciones muy bestias, porque esas restricciones muy bestias hacen que el tiroides como que deje de funcionar tanto a grandes reglas, a grandes rasgos, y micronutrición a veces porque los alimentos cada vez están con menos nutrientes, cada vez son más cosechas, y los alimentos frescos tienen como menos densidad calórica, las carnes tienen menos densidad de nutrientes, entonces hay que aportar un extra de zinc, un extra de selenio, un extra de inositol, un extra de omega 3, según los casos. No es café para todos, no debería de ser así. Pero luego pasa que, a pesar de todo ese aporte extra para pacientes con hipotiroidismo, hay ciertos pacientes, ya sea porque su maquinaria enzimática no convierte bien la T4. Maquinaria enzimática es las mini fábricas que tenemos en el cuerpo, sobre todo a nivel de los tejidos periféricos, que es los músculos, la sangre, todo eso, que convierten la T4 en T3, que es más activa y que te va a funcionar más, y que es la que finalmente da las funciones de la hormona tiroidea. Casi todas son a escala 20:1, es decir, es 20 veces más potente la T3 que la T4, es lo que al final nos va a acabar dando la solución, o lo que nos va a dar la calidad de vida. Pues hay ciertas personas que, ya sea porque a nivel genético no lo hacen bien, a nivel de mucha inflamación o cierto bloqueo a nivel del resto del cuerpo no lo hacen bien o no lo hacen suficientemente bien, entonces a esos tipos de personas pues se benefician mucho de dosis de T3. Yo lo que hago es intentar poner la mínima dosis posible, que ellos estén bien. Y sobre eso vamos jugando, sobre eso vamos subiendo o bajando, y muchos pacientes, no todos, porque no digo que sea la panacea, como dicen algunas otras personas, algunos pacientes mejoran mucho y les cambia la vida. Porque esas personas, sobre todo en personas, por ejemplo, que por lo que sea tienen una cirugía que les han quitado todo el tiroides, viven solamente con una T4 que no están convirtiendo bien. Entonces, yo me lo encontraba mucho porque yo veía consulta de cáncer de tiroides, entonces veía gente que tú decías, bueno, será la cirugía, estás cansado porque es una cirugía, pero la cirugía de tiroides tampoco es para estar tan cansado. Y venían luego a 6 meses, estoy muy cansado, no sé qué, y yo dije, mira, aquí hay algo que no me cuadra. Y viendo todo este tipo de cosas, dije, pues a lo mejor este tipo de pacientes son los que más se pueden beneficiar de tratamiento con T3, porque
viven a expensas de T4. Si dejan de tomar T4 durante 2 o 3 semanas, vienen al hospital hinchados como un sapo y para morirse. Cosa que aquí en España eso no ocurre porque la gente se toma los tratamientos. Entonces, ese tipo de gente se beneficia mucho de esos tratamientos. ¿Qué es lo que pasa? Que es un tratamiento que no ha demostrado superioridad en los estudios de forma firme. Luego, en casos 1 a 1, pues sí que se ven. Volvemos, estudio firme versus seguimiento más personalizado cada 1 o 2 meses, con tiempo para contestar email, contestar dudas, todo tipo de cosas. Es un tratamiento que puede dar muchos más problemas porque es menos estable. Si tú te pasas de T4, bueno, no es una cosa que sea agradable, pero es más manejable. Si tú te pasas de T3, te puedes poner así, te puedes poner súper nervioso y es desagradable, mucho más desagradable. Es un tratamiento mucho más caro. Es un tratamiento que antes era, antes de conocer lo de la fórmula magistral, era medicación extranjera. Sí. Vete en Madrid, vete a Sagasta, vete a calle Sagasta a pedir una instancia al ministro y era un lío. Entonces, ahora que tenemos las fórmulas magistrales esas que nos pueden ayudar, que nos lo pueden traer a nuestra casa literalmente, o en vez de tener que ir a Andorra o de tener que ir a Gibraltar, y lo tenemos y ayuda mucho a los pacientes, pero con un control médico, con un principio de seguridad, priorizando lo mínimo posible y luego ya iremos subiendo tranquilamente luego y viendo cómo va respondiendo la gente. Y sí que es verdad que la terapia mixta entre T4 y T3 pues puede ayudar a bastante gente. Yo creo, me ha encantado lo que has dicho de la importancia de tener en cuenta la micronutrición, la nutrición que está teniendo la persona, el déficit energético, el deporte que haga, el sueño. O sea, hay que tenerlo todo en cuenta. Porque es que yo creo que, claro, como nos encontramos en una epidemia de sedentarismo, de inflamación crónica de bajo grado, que va a más, ese organismo inflamado con resistencia a la insulina, síndrome metabólico, son los que creo que principalmente convierten menos T4 a T3 y va más. Sí, cada vez más, y más inflamación y más, y no es raro, o sea, y muchas veces, incluso rompiendo un poco los esquemas, no es que tengas hipotiroidismo, es que la TSH también se ajusta a peso. O sea, claro, la TSH también sube porque tienes un exceso de peso. TSH puede subir por un montón de cosas. A veces son señales indirectas y muchas veces hay pacientes que dicen, he curado mi hipotiroidismo. No, lo que has curado es tu entorno metabólico. Tu entorno metabólico, tu hipófisis, que está funcionando genial, y tu tiroides, que estaba funcionando genial, se ha dado cuenta de que ya el resto de cosas también va genial y baja y se autorregula ya sola. No has curado nada o no has cambiado nada. Has cambiado otro tipo de cosas. Has hecho un muy buen trabajo en otro tipo de cosas, que está muy bien, pero que en ese punto lo que has cambiado es otras cosas externas a lo que es el tiroides, y el tiroides es como una señal indirecta de ello. Claro. Entramos en un punto que pues bueno, está a la orden del día. Hemos hablado antes de cómo la longevidad y el biohacking se está instalando. El otro día veía al presidente de Rusia, Putin, en una charla con el presidente de China, creo que era, dando por hecho que se iba a llegar a los 150 años y no para de hablarse en revistas científicas, cada vez más divulgadores. Y aquí es donde entra la reposición de las hormonas que con el paso del tiempo pues van claudicando, y en los últimos años se habla cada vez más de la reposición de diferentes hormonas. Ojo, la propia producción de hormonas tiroideas va cayendo con el tiempo, según la exposición de estrés, el sobrepeso que tienes, la cápsula suprarrenal, va cayendo la producción de DEA, de cortisol. Las mujeres con la terapia de reposición hormonal femenina ya está más instalado, pero quería hoy aterrizar la terapia de reposición de testosterona, que hasta hace 5 años, fíjate, yo escribí el libro en el año 2020, escribí el libro de testosterona y lo publiqué en 2021, y digo, se han vendido más rápido las siguientes ediciones en los siguientes años que el primer año. O sea, ha sido súper curioso la acogida y, por suerte, cuántos médicos endocrinos están saliendo, estáis personalizando, y ya es algo muy, muy aterrizado y de lo que se habla ya comúnmente. ¿Cómo has visto tú? Me imagino que habrás visto este cambio de paradigma, integración y hasta pacientes que ahora ya vienen, oye, pues quiero mirar los niveles, a ver qué me ocurre, estoy cansado. De ahí la importancia de no blanquear ni trivializar una terapia que es como un fármaco, tiene sus posibles efectos secundarios. Entonces, profundicemos en cómo has visto tú también este cambio. Aquí, en este fragmento de la entrevista se puede liar y cualquier frase cogida fuera de contexto puede ser terrible, bien lo que dices, terrible para mi carrera. Entonces, desde el punto de vista súper serio, bien visto y tal, hay como muchos puntos que se pueden hablar de este tema.
Lo que he dicho al principio de la charla, no es lo mismo la vida que tenemos con mis 35 años, yo tengo 35 años, mis 35 años que tengo ahora, que los 35, 50, o mis 55 años que voy a tener, que espero tener dentro de 20 años, que los 35, 55 años que tenían las personas de hace ya mucho más tiempo. Ya eran señores ya venerables, eran ya padres de familia, incluso probablemente 35 años, incluso pueden llegar a ser abuelos o estaban en camino de ser abuelos, entonces no Total. es la misma vida. Entonces, ese tipo de cosas pues, son exigencias mucho mayores y sobre esas exigencias mucho mayores pues se necesita, pues hay gente que lo tiene por genética, por capacidad y no hace falta hacer nada, no es una terapia que tenga que estar metida en el agua o que tenga que estar para todo el mundo, pero hay otro tipo de personas que por su exigencia, por sus cosas, pues van a acabar necesitando esta terapia o se van a ver muy beneficiados de esta terapia de una forma tal. Luego también tenemos que meter el concepto de que la medicina no debe de tratar solamente la salud o la enfermedad. La medicina muchas veces puede ir a una optimización, a una mejoría de la calidad de vida, sin que tengas que estar por ello malo o una enfermedad clara que puedas ver en el Harrison. Muchas veces los médicos podemos ayudar, y igual que existe la medicina estética, igual que existe otro tipo de medicina, otro tipo de ayuda. Unas ayudas que también se parecen mucho es las gafas. La vista cansada o la vista borrosa es una cosa con la cual no podrías vivir o no podrías estar. Pues podría, vería nublado todo el rato y mi vida no sería tan chula como tal. Si te pones esa gafa o te haces esa cirugía de catarata o de lo que sea que te acabe ayudando, vas a vivir mejor. ¿Son por ello las gafas malas? No, o sea, el concepto de salud y enfermedad cada vez mucho más fluctuante, cada vez no está tan claro y sobre eso pues tenemos nosotros que aportar nuestro punto, también decir que no todo el mundo que pase por la puerta decirle que sí, pero sobre ese tipo de cosas tenemos que tenerlo muy en cuenta. Hay una medicina nueva que es la medicina de optimización, de la medicina de vivir mejor, la medicina de darlo todo y estar pues, de una manera mucho mejor. Y es ahí donde puede entrar, por ejemplo, la terapia de sustitución de hormonas, tanto testosterona como terapia hormonal sustitutiva, que el problema que tiene, o sea, lo bueno, y es mucho más frecuente, mucho más llamativo en el caso de la menopausa, porque pega un bajón que es súper llamativo, que puede ser en 6 meses o puede ser de repente. Entonces, sobre eso está mucho más estudiado. Incluso ya con eso hay como reticencia, ¿no? Porque había un estudio súper antiguo que decía, pero que eran con terapias mucho más antiguas. Y progesteronas que no eran bioidénticas, progestágenos, claro, progesterona, dosis altas. Y lo que hay ahora, y cada vez va a haber más, porque en esto, para bien o para mal, hay mucho interés, y cuando hay mucho interés hay mucho dinero, y cuando hay mucho dinero hay mucha investigación, y el mundo es así, pues cada vez va a haber productos y sustancias que van a ser mejores, que van a ser más seguras, porque ni la industria farmacológica, que parezca muy malvada, no le interesa tener efectos secundarios, y cuanto más buenos puedan ser sus productos y más buenos puedan ser sus tratamientos, mejor para ellos y mejor para nosotros. No les interesa que nos tenemos que quedar enfermos. No, queremos quedar enfermos por otro tipo de cosas, pero de farmacología per se no creo que sea. Entonces, ese tipo de sustancias nos pueden ayudar y de una forma mucho más segura. Estamos hablando ahora de la terapia hormonal sustitutiva en las mujeres. Y en el caso de las terapias hormonales en los hombres, es un tema más difícil por muchos conceptos. Yo el primero, y el que se me viene a la cabeza, es el mundo turbio de los ciclos, del gimnasio, de las ayudas ergogénicas abusivas, del ciclado de gimnasio que se queda con los testículos pequeños, todo ese tipo de cosas que enturbian y hace mucho daño. O ese tipo de cosas, nos damos cuenta de que esas sustancias, aparte de que utilizaban muchísimas más sustancias y con un control más dudoso. Y la dosis. Y la dosis también. Acaba enturbiando mucho el asunto, se acaba como mezclando en ese espectro de tratamientos que puede haber de la misma sustancia, de la misma familia de farmacológica, estas cosas que no deberíamos de hacerse con cosas que bien acompañadas, bien seguras, bien indicadas, no a todo el mundo y tal, pueden ayudar a mucha gente. Eso hace que sea más difícil de hablar de estos temas. Y luego el tratamiento del sexo, de la musculación y de lo estético, pues a veces puede ser todavía un poco tabú. También eso también es verdad que es una cosa que en vuestra clínica utilizáis mucho. ¿Qué? Pero lo buscará el ser humano siempre. Bueno, el hedonismo, para bien o para mal. O sea, no podemos, como lo que decíamos antes de la repercusión que a nivel infantil puede generar la imagen, pero somos seres humanos. Ojalá estuviéramos por encima de la imagen que representamos y no buscáramos validación.
pero miramos a otro lado. Ya, Porque el ser humano cada vez, a eso lo hay que ver las redes sociales, cada vez lo busca más y de ahí el peligro del mal uso y el abuso de la testosterona o cualquier tipo de péptido, de hormonas, etcétera. O sea, tenemos que ser conscientes de... Y es mejor que estemos nosotros, yo como tal tengo la prepotencia de decir, oye, mira, yo me considero una buena persona, una persona medianamente razonable, prefiero estar ahí que otra persona. Entonces, prefiero pautarla yo a unas dosis más controladas, con unos controles mucho más protocolizados, con unos tal, y ponerlos para que la gente, pues luego a los 3, 4 meses me diga, oye, mira, estoy mejor, me concentro mejor, porque no todo es sexo, músculo y eso, es a nivel de seguridad, a nivel de concentración. O sea, la gente te atrae lo visible, lo que puedes ver, pero al final ese tipo de cosas lo que acaba convenciendo a muchos pacientes que tienen esas terapias es a nivel psicológico mental. O sea, la capacidad extra de concentración, la capacidad extra de tener más seguridad, la capacidad extra de mantener conversaciones más focalizadas, mantener más el foco. Eso es una cosa que la gente me lo cuenta muchísimo. Lo veía en consulta con hipogonadismo hiperclaro, entonces, pues, quieras o no, el cambio era mucho más manifiesto, pero también se puede ver a dosis más pequeñas de sustitutivos fisiológicos o infrafisiológicos también. O sea, lo vemos y, tía, es que le estás cambiando la vida a esa persona y de una forma que tú te estás asegurando de que sea segura, con controles buenos. Joaquín, has puesto un punto para mí muy importante y que no lo podemos negar. Es que es como negar a ChatGPT, negar a la inteligencia artificial, negar a las nuevas tecnologías, negar los tags que están saliendo ahora, que es una inteligencia artificial, que es que te miran cosas que los seres humanos, aunque sea solo por cansancio, no podemos llegar, y tenemos que integrarnos. Tenemos que integrarnos con la búsqueda del hedonismo del ser humano, con que lo que tú has dicho antes, un hombre hace 50 años, con 35 años, ya tenía 3 hijos y ya estaba alentando a su hijo a que en 4 o 5 años ya, pues oye, tuviera otro hijo para tener nietos, y está pensando, ya sé, ya voy a poder con las tierras, con 10 nietos, etcétera. Bueno, eran otros tiempos, pero no podemos mirar a otro lado. Está surgiendo una medicina de bienestar. Está surgiendo una medicina asociada al wellness. Todo lo que gira en torno a esa longevidad, a querer vivir, a no resignarme que con 40, 50 años yo tengo que ya dejar de lado mi estética, mi cosmética, mi sexualidad o mi seguridad. Cada uno lo aplicará como lo tenga que aplicar. Esto en las mujeres está bastante cada vez más integrado. Las terapias de reposición de estrógenos y progesterona, la testosterona entra en los últimos años. Y me gustaría que, al igual que antes has entrado un poco en la sensibilidad de diagnóstico con la TSH, que era el valor de la tiroides, creo que en la testosterona ocurre lo mismo. Hay unas horquillas muy amplias, desde 260 o 170 nanogramos por decilitro hasta 800, pero es muy amplio. Y luego, pues, hay una variabilidad enorme. Una variabilidad, eso no... Yo he encontrado también pacientes que están en 210 y están de lujo, hasta estéticamente, cognitivamente, sexualmente. Lo veis, un tío de gimnasio súper pro. Y funciona con niveles bajos. Ese es su nivel y, pues, oye, no hay ni que atenderle porque no tiene signos clínicos. Y otros con 350... pero que es que han bajado de 700 en los últimos años. Te enseño unas analíticas, creo que lo importante es ya desde los 25 tener analíticas para ver cómo va el proceso, pero hay una realidad, sin entrar en muchas veces ya en el asterisco, pues muchas veces no se le atiende a esa persona que incluso puede estar desarrollando. Yo he visto casos clínicos de depresión, porque además estás inflamado, tienes resistencia a la insulina y esto te genera inflamación sistémica que te afecta, como tú bien has dicho, a la actividad encefálica del sistema nervioso, y estaba con antidepresivos. Y empieza a modular no solo la terapia, lo de menos es incluso la terapia, es el entorno, como con la tiroides. Empieza a entrenar, empieza a hacer fuerza, empieza a regular su alimentación y ese hombre renace. Claro, entonces, esto a nivel de endocrinología, ¿se mira mucho el asterisco hasta que esté negrito o ya se empieza a generar un...? Lamentablemente, lo común suele ser irnos a rangos, porque siempre los médicos intentamos, pues, ir sobre lo seguro. O sea, tenemos... Y una cosa razonable, porque somos humanos, sobre todo pensamos, y esto te lo digo yo mucho en consulta, nosotros siempre nos ponemos en el peor escenario. O sea, por definido siempre vamos al peor escenario. O sea, no voy a hacer nada porque si hago esto puede ocurrir esto. Nosotros siempre tenemos, parece que no, pero siempre tenemos en cuenta todos los escenarios. Pero cada vez estamos viendo que esas terapias son más seguras, y luego, aparte de medir testosterona, que está súper bien pensado, es mirar el siguiente, el nivel anterior, que es FSH y LH, que también nos marca de una forma
forma mucho más sensible que el laboratorio, porque el laboratorio se puede equivocar con la testosterona, también se puede equivocar con FSH, LH, pero como que en general me da más vibra, y se ha visto también, no solamente lo subjetivo mío, que se ve que mide mejor, nuestro propio cuerpo mide mejor el grado o la cantidad de testosterona a través de ese tipo de hormonas, igual que mide mejor que las analíticas las hormonas tiroideas con la TSH. Entonces, si vemos LH y FSH que están elevadas, sobre todo LH, que es la que se encarga más de eso, pues es ahí cuando nos podemos animar un poco más a poner esa terapia, ¿vale? Todo esto en consulta, hablado bien, optimizando otro tipo de cosas. Ahí es donde podemos poner esa terapia y ver la evolución. Y si nos estamos pasando con esa terapia, lo vamos a ver con LH mucho mejor que con la testosterona, con exceso de testosterona. Y si nos estamos quedando todavía cortos, pues lo vamos a seguir viendo ahí. Y con eso lo controlamos. No estamos poniendo tratamientos al azar, estamos poniendo de una manera controlada para priorizar los beneficios y disminuir al máximo los posibles riesgos. Esto me encanta porque igual que tenemos integrado la vigilancia de la TSH y también miramos T4, T3 y T4 libre y T3 libre, pero miramos la TSH para saber cómo el ordenador central, la hipófisis, está interpretando que hace falta liberar más o menos hormona tiroidea. La LH, que es la hormona hipofisaria que le dice al testículo que libere testosterona, cuando empieza a aumentar por encima de 5 o 6, ya nos indica que el cuerpo le está diciendo al testículo, libera que vamos cortos de capacidad anabólica. Y puede ser que ese testículo, por lo que sea, no dé de más, o lo que esté haciendo ese testículo, por lo que sea, no sea suficiente. Y luego también tenemos que tener en cuenta las edades. No es lo mismo la FSH y LH que tiene un chico de 18 años en plena explosión hormonal que un señor ya, o persona o hombre de 50 años. Tenemos también que valorarlo en ese conjunto, pero sí es importante y lo tenemos que ver así. A menos yo hago un poco una translocación entre una cosa y otra, o sea, y lo veo de una forma parecida y al final pues la gente se acaba beneficiando de ello. Joaquín, más allá de lo sexual, que es que realmente... Es que se encuentra excesivamente asociado la testosterona al vigor sexual, a las erecciones. Fíjate lo que tú has dicho, que es una terapia cuando estás en déficit claro y tienes historial clínico compatible que va muchísimo más allá de lo sexual. Yo he tenido pacientes que al reponer el nivel de concentración adecuada de testosterona han bajado su hiperactividad sexual que tenían antes, porque estaban nerviosos, intentaban compensar y tener hiperestímulos dopaminérgicos vía sexualidad. Sí. Entonces, en cuanto han tenido más foco para el trabajo, para la familia, para sus hobbies, para entrenar, de repente me dicen, pues Antonio, qué curioso, estoy mejor en todo en mi vida. Pero yo antes que era un máquina o estaba todo el día en el Tinder, hasta me he quitado la aplicación y oye, me he centrado y no sé cuántos. Entonces, háblame de los beneficios reales. Hombres de 35 a 40, 45 años que empiezan a tenerlo bajo, se constata en varias analíticas y hay un historial clínico compatible. ¿Cuáles son los beneficios a medio o largo plazo de tener las concentraciones adecuadas? Pues otra cosa que también cambia un poco el paradigma, sobre todo por el estudio Transver, lo que intentaba ver era un estudio que se intentó ver para gente que tenía tratamiento con testosterona, ya sea por múltiples causas, pues se vio que el factor de riesgo cardiovascular, es decir, lo que nosotros pensábamos, voy a poner mucha testosterona, voy a hacer que la gente se infarte más, la gente tenga más ictus, pues realmente salió como igual, o sea, salió como que no cambiaba mucho, o sea, eso es un plus más de seguridad para ese tipo de terapia. Incluso en ciertas personas con hipogonadismo claro, el hecho en sí de reponer, hipogonadismo significa tener niveles bajos de testosterona, intento no hablar demasiado técnico, cuando repone esos niveles de testosterona, lo que acaba ocurriendo es que mejoran mucho los factores de riesgo cardiovascular, o sea, mejora mucho el perfil lipídico, mejora mucho las tensiones, o sea, la gente que está en hipogonadismo, la gente que está normalmente en insuficiencias hormonales, tienen más riesgo de que les pasen cosas malas y que se acaben muriendo. Entonces, la reposición con hormonas de testosterona, esa es otra de las ventajas que hay. El problema es que es una ventaja que podríamos ver, más bien no ver lo malo en 20, 30 años. A nivel mental, salud mental ayuda muchísimo a reducir niveles de depresión, niveles de ansiedad, niveles de desconcentración, o sea, gente que no se concentra, que está dispersa, que tú lo ves y dices, hostia, te falta un hervor, te falta ahí un algo así, una iniciativa. Esa iniciativa, no te voy a decir que te cambie la personalidad, pero sí que si estabas así para tomar una decisión o para hacerlo de una forma, el hecho en sí de que tengas esos niveles bien corregidos te empuja hacia un lado más proactivo. A nivel de recomposición corporal, ayuda a aumentar la síntesis de músculo y es un poco
ligeramente eliminadora de grasa. No es un lipolítico de la leche, no sirve para eso, y sobre todo a las dosis que los médicos responsables intentamos poner, y ayuda también a eso mucho. Entonces, son todo ventajas, son muchas cosas que son buenas, bien puestas, y cuando hay indicación clara, cuando las cosas cuando tocan van bien. Cuando son excesivas o no tocan, pues no hay tanto beneficio, o el beneficio es un poco más espurio, ¿vale? Porque todo el mundo se puede sentir bien tomando corticoides cuando no debe, pero si tomas muchos corticoides al final puedes tener muchos problemas. Y estarás conmigo, Joaquín, y más con la capacidad anabólica, metabólica que tiene la testosterona, debe existir unas herramientas o un clima biológico compatible en torno a la nutrición, en torno al deporte, en torno a la mejoría de los biorritmos, en torno a un autocuidado, porque esto es como el adolescente que a los 16, 17 años está con una barbaridad de testosterona, el cuerpo le pide hacer boxeo, salir a la calle, ligar, tener relaciones sexuales, sociabilizar, poner en marcha esa testosterona. Sí, entonces, claro, esto es crucial, porque o sea, el paciente creo que debe alejarse de simplemente una prescripción si no va en torno a revisar también la tiroides, la insulina, cortisol, DEA, etcétera, y nutrición, entrenamiento. Me acabas de recordar un estudio súper chulo que comparaban los niveles de testosterona de dos poblaciones muy guay. Dos equipos del mismo deporte, misma edad. Un equipo había ganado y otro equipo había perdido. El equipo que había ganado, de media, tenía mejores niveles o había aumentado un poquito sus niveles de testosterona respecto a eso. O sea, el éxito, el triunfo, tal, genera un círculo, genera un poquito más, un piquito, no es un ciclo, pero un piquito más de testosterona que se ve en ese tipo de actitud. Entonces, el entorno, la psicología, las cosas que nosotros hacemos pueden influir en nuestro propio cuerpo, pueden generar respuestas y la vemos ahí de esa manera. Es verdad que un estudio llega un poquito, pero vamos generando ciclos viciosos de, oye, más testosterona, más victoria, esa testosterona me puede ayudar a conseguir otra victoria más, que se acaba creando un círculo positivo que no nos hace necesitar a lo mejor pues, tener tratamiento, tener historia, sino simplemente con unos hábitos bien o un contexto bien hecho un buen mundo alrededor, pues nos ayuda a estar mejor y a tener mejor salud. Por la preocupación que pueda existir, evidentemente la testosterona tiene efectos secundarios, ahora sí que puedes nombrar la producción de glóbulos rojos, que puede aumentar la densidad sanguínea, pues incluso si te pasas de dosis también, efectos negativos a nivel neuronal, etcétera. Pero quizá lo que más le preocupa a la gente es la próstata, y creo que en los últimos años también ha habido un cambio de paradigma brutal, que desde los años 60 del siglo pasado, o sea, es que era asociación absoluta. Sí. Incluso ahora los pacientes de cáncer, yo he tenido pacientes que han pasado un cáncer de próstata y sus urólogos o sus oncólogos ya una vez han pasado, les han dado una reposición de testosterona. O sea, ha cambiado absolutamente el paradigma en cuanto a la hipótesis de la carcinogénesis vía testosterona. Que se veía que lo típico, ¿no? Eso son cosas que se arrastran un poco, porque la medicina va cambiando, no porque alguien lo diga, sino porque arrastramos muchas costumbres del pasado. Entonces, siempre en los controles de tratamiento de testosterona pide siempre PSA total y PSA libre, pide siempre el hemograma, pide siempre este tipo de cosas. Pues ese tipo de cosas venía un poco de ese atrás, quizás de sustancias o de sustancias antiguas o quizás sustancias tamaño o dosis más grandes, pero ya sí se ha visto que hay menos relación. Igualmente, yo lo sigo pidiendo un poco ya también por costumbre, pero tal, pero por defecto. Cada vez, hay veces que somos animales de costumbre. Quizás a lo mejor tendría que revisarme eso para quitarlo ya del todo con más seguridad, pero sí, cada vez estoy viendo que la relación esa entre hiperplasia, cáncer de próstata, cada vez es menor. O sea, vamos viendo, cada vez vamos sabiendo mejor las cosas. La medicina muchas veces necesita tiempo para adaptarse a los tratamientos o para generar conocimiento. Y debe ser así. No nos podemos guiar por la primera hipótesis. Y por eso, otra de las cosas que le digo yo a mis amigos, a mis conocidos, por eso nos daba tanto miedo el COVID. Porque el COVID era un patógeno nuevo del que no sabíamos nada, y al principio yo en el hospital y yo y todos íbamos a ciegas, no conocíamos nada, porque se iba generando conocimiento conforme a la marcha, y esto, pues, en sustancias como la testosterona, con GLP-1, no ocurre, pero en el COVID lo que pasaba es que en ese mes o en ese mismo año había aparecido una cosa nueva de la cual no sabíamos nada, y muchas veces los médicos sabemos muchas cosas porque tenemos mucha experiencia de médicos anteriores que han estudiado mucho y que pueden que hasta sean más listos que nosotros, que nos dan esos conocimientos y nos ayudan. Entonces, Joaquín, no nos olvidemos de las mujeres, que parece que hablamos de la testosterona y que solo es
una hormona Sí. para los hombres. Y al igual que el estrógeno y la progesterona tiene también que estar en determinadas concentraciones en el hombre, la mujer necesita, tanto como el hombre, unas correctas concentraciones de testosterona, especialmente también cuando va pasando los años. Sí, sí, se ha visto. A ver, la mujer per se, por pura biología, va a generar menos testosterona. Incluso hay otro andrógeno que también puede ser importante en la mujer, que es la DEA, que es una hormona que se crea en un órgano endocrino que está situado encima de los riñones, que es la glándula suprarrenal, que en el caso de las mujeres se pueden beneficiar más de suplementación con ella por múltiples motivos de aumento de la energía, disminución del estrés, aumento de la masa muscular. Puede ayudar un poco, no queda del todo seguro porque no hay estudios muy fuertes, pero sí que puede ser otra diana terapéutica más que en mujeres puede ser un poquito más interesante porque a nivel de cantidad de andrógenos, Claro. la suplementación con DEA en mujeres se nota mucho más, ¿vale? Porque es un hormona masculina un poquito más débil y en el caso de los hombres, pues como que es como un poco echar una gota de agua en una plancha caliente. No se va a notar mucho, pero en el caso de una mujer, pues va a ser como más llamativo. Y respecto a la testosterona, sí que es verdad que era como una cosa como prohibida, ¿no? O sea, como yo me acuerdo muchas veces era como el señor que se echaba gel porque la vía de administración era por gel. Por favor, aléjate de tu mujer, ponte una camisa, un jersey encima para que no te toque con el pecho y no se vaya a hacer que se va a aromatizar, que vaya a rozarte y coger un microgramo de testosterona. Realmente no se tiene que empapar esa mujer en testosterona, pero las dosis, unas dosis más pequeñas, en torno a pulsaciones, en torno a 1, 2, 3 miligramos, se han visto que están siendo positivas para las mujeres porque la testosterona no es patrimonio exclusivo de los hombres, sino que ayuda a ciertas cosas que a la mujer también le interesa. Mantenimiento de masa muscular, la libido también ayuda un montón, energía y calidad de vida también, composición corporal también, ayuda mucho. O sea, con dosis, con control, con mimo y con cuidado, pero también es útil en las mujeres. Quiero que acabemos este bloque de testosterona hablando de tu experiencia clínica práctica en torno al uso por las diferentes posibilidades terapéuticas que hay. Los inyectables de vida media corta, de vida media larga, pellets que este año pues en España pues, se han dejado de fabricar, están los geles, los parches. Cuéntame un poco, ¿tú cómo lo sueles trabajar? Yo aquí tengo que hacer un disclaimer, yo sinceramente desde que dejé la medicina de hospital público, casi en el 99% de los casos lo que he pautado ha sido testosterona en gel. Entonces, yo soy una persona que ha pautado testosterona en gel, primero porque creo que es lo mejor, no estoy guardándome el secreto para ese 1% más privilegiado. Entonces, yo pienso que la mejor administración que hay es la testosterona en gel. ¿Por qué? Porque la testosterona en gel, aunque sea un gel diario que haya que ponerse por la mañana, por las zonas de mayores receptores que son en los hombres, que son los hombros y el pecho, para mí es mucho más cómodo. No me hace mucha gracia que la gente se tenga que pinchar, las cosas como son. Creo que es una forma más segura desde el punto de vista de que yo puedo controlar mejor la dosis, yo puedo cambiar la dosis de un día para otro, yo puedo hacer un montón de juego, tanto yo como el paciente. A nivel de efectos secundarios, creo que hay estudios comparativos y casi siempre acaba ganando a nivel de menos efectos secundarios la testosterona en gel, aunque el de vida media larga no está mal del todo, pero yo sinceramente acabo prefiriendo siempre la presentación en gel. Yo nunca he puesto un pellet. Yo, sinceramente, la fisiología o la explicación de los pellets, que espero que el lobby de los pellets no venga a mi casa y me pegue, yo no lo entiendo. Es una cosa que a mí me parecía mucho parecido al Eversen, que era un sensor de diabetes. Un pellet es literalmente un pellet de chimenea, pero tiene un dispositivo que libera hormonas, te lo metes y te dura en torno a 6 meses, no sé, no estoy muy puesto, pero que me parece una cosa que durante 3-6 meses vas a tener los mismos niveles de testosterona. Si hay algún problema, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a abrir al señor de nuevo y le vas a...? No lo entiendo, o sea, no tengo mucha experiencia con ello, pero me parece mucho más fisiológico, mucho más fácil, mucho más fácil de llevar por mi parte, por el paciente, el dispositivo en gel. También es verdad que uno suele hablar bien de lo que suele hacer, pues yo hablo bien de eso, pero yo creo que razonablemente creo que mi opción es la mejor. Mira, vamos a ir acabando con preguntas rápidas, aquí no nos extenderemos tanto. Ayuno intermitente, herramienta o moda. Herramienta.
Herramienta, puede ser una herramienta. Lo único que pasa es que la gente cree que es la panacea, pero es una herramienta para ciertas personas. En ciertos contextos puede ayudarte. Hay gente que no. Se puso muy de moda y creo que se usó demasiado. Monitor continuo de glucosa en no diabéticos. ¿Útil o exceso de control? Exceso de control, totalmente. O sea, yo solamente... Mira, fíjate, yo solamente he pautado... El último monitor de glucosa que he pautado ha sido a un paciente de tu clínica para hacer un control diagnóstico, no un control de que para saber qué tienes que comer. No. ¿Pesarse a diario ayuda o sabotea? Para nada, me parece sabotea totalmente. O sea, hay que intentar, o sea, porque estás viendo cambios que no corresponden a tu peso real. Es mucho mejor hacerse un control semanal o un control cada 3 días y no por hacerlo más veces lo estás haciendo mejor. ¿Dormir menos de 6 horas o poco afecta al metabolismo? Sí, totalmente. Se ha visto que la gente que duerme poco tiene una peor selección de alimentos hacia alimentos más hipercalóricos y tienen más dificultades para la pérdida de peso. Joaquín, me gustaría ya cerrar con una cuestión, que es tal y como hemos empezado el podcast, y es hablando de este movimiento alrededor del biohacking, de intentar profundizar en cómo funcionan nuestras hormonas, hackearlas, mirar más allá de los 120 años, el desarrollo parece, al menos, no creo que sea solo una oleada, yo ya lo empecé a vivir hace 20 años, cuando empecé a ir a mis primeros congresos de antienvejecimiento en Mónaco, ya y veía fotografías de personas de 60, 70 años y ya los mostraban con un coche, con una tía, musculados, digo, no cambiamos. la revista. Yo sobre eso querría añadir un pequeño matiz. Dime. Mi objetivo... Yo como persona, y a mí me gustaría que los demás tuvieran, no, para mí no, yo quiero llegar a 120 años, yo no quiero llegar a 120 años, a mí me daría igual, y lo digo muy en serio, morirme con 90 con la misma tecnología que hay ahora, pero yo quiero vivir con 90 bien, todo ese tiempo. O sea, si tuviera que elegir entre 2 escenarios de vivir con 120, como la gente vive ahora entre los 80 y los 90, yo preferiría acabar a los 90 y meter más calidad en los años de vida que más años de vida per se. O sea, me parece como que... el discurso tiene que ir más por ahí. O sea, no tanto el número tal, sino la calidad dentro de esos años. Claro, pero nosotros en una edad ahora mediana madura, tú decías hace 50 años, ya seríamos casi abuelos y estaríamos mirando al horizonte. Es que los cambios de paradigma ahora a nivel médico son tan brutales cada 5 años, los cambios que están existiendo, es que no sabemos si dentro de 50 años la gente de 80, 90 años dirá, yo es que no me quiero morir porque estoy de... Es que quiero llegar a los 120 años, pero con calidad de vida. Claro, sí, pero que para mí es poner el punto más que en el número alto, en la calidad dentro de qué forma. Sí, yo ahora lo estoy viviendo personalmente con mi abuela, que tiene 92 años, y yo sinceramente así no me gustaría continuar. Y uno de mis objetivos es que mis pacientes pues, lleguen hasta los 92 años, pero con calidad de vida para poder hablar con sus nietos, para poder hablar con sus cosas y mucho mejor. Claro, y en relación a todo esto, me gustaría que me dijeras cómo ves el futuro de la endocrinología, que, vuelvo a decir, creo que es una especialidad que va a brillar cada vez más, porque bueno, estamos hablando de terapias hormonales sustitutivas, estamos hablando de la integración, ya creo que por parte de toda la sociedad, de la necesidad de comer bien, nutrirte, no tomar ultraprocesados, el deporte, el ejercicio de fuerza, la composición corporal más allá del peso, pero es que estamos encontrando dianas terapéuticas increíbles que van contra receptores específicos, con los GLP-1, todos estos fármacos de los que hemos estado hablando, pero es que también hay fármacos como la bromelalotida, que está en Inglaterra para anorgasmia y falta de deseo en mujeres premenopáusicas y que es increíble para la libido. Y es que hay como 40 o 50 péptidos en ensayos clínicos. El otro día leí uno que te genera la inercia de hacer deportes. Actúa sobre receptores que se activan en los animales y que son los que nos generan la inercia a salir a andar y hacer deporte. Tú imagínate. O ciertos fármacos que te generan músculo per se o te ayudan. Es como, son cosas que dices, esto... Como los inhibidores de la miostatina. Eso, inhibidores de la miostatina, que no me salía ahora. Y es como, son cosas que anticipar el futuro, como dice Recuenco, a 1, 2, 3 años es casi ciencia ficción, pero sí que es verdad que vamos a tener una medicina que vamos a tener más en cuenta las características individuales, que vamos a poder tener más tiempo y mejores herramientas para ver mejor a las personas. Sí,
hay un presupuesto acompañante también, tanto desde el punto de vista de público, de instituciones, como del propio paciente. Vamos a tener cada vez más tratamiento. La gente va a estar más predispuesta, porque quieras o no, como que hay una... Yo al menos lo veo en la gente joven. La gente joven se cuida más que lo que... Yo al menos pienso, o lo que yo veo, la gente joven se cuida mucho más de lo que me cuidaba yo cuando era joven. O sea, hacen más... ir en yoga pants o en vestido de yoga ya está mucho más normalizado en cafeterías, como un símbolo de que el hacer deporte, el cuidarse y en todo eso ya no es de bicho raro o de tolili o de tonto, sino es de una persona que tiene una autodisciplina, incluso un estatus, una autoridad y todo eso. O sea, que es una cosa que se está valorando cada vez más. Entonces, van a ser personas que cuando vayan cumpliendo años van a querer ir a por todas, y ahí vamos a tener que estar nosotros para darles esas herramientas para que estén mejor y que puedan seguir cumpliendo sus objetivos de su vida como ellos quieran. Joaquín, podríamos estar hasta mañana apasionándonos, profundizando, volviéndonos locos y haciéndonos preguntas científicas, espirituales y de todo ámbito, que es al final de lo que se trata la medicina. Darte las gracias y darte la enhorabuena y impulsarte a que sigas con ese enamoramiento, esa pasión y esa forma de la que hablas de la medicina. Muchas gracias, la verdad que he estado súper cómodo, supongo que se me ha notado porque conforme voy cambiando los viajes... Has ido cambiando luego, al principio estabas así, digo, mira, cuando has soltado un taco y cuando ya estás relajado, digo, ya es mío. Sobre todo el cambio del acento. El cambio del acento es el catalizador de decir, venga, este tío está cómodo ya. Pues muchísimas gracias, no será la última vez que te veré por aquí. Lo he pasado genial, he disfrutado, he aprendido cosas con el doctor Joaquín Puerma, con quien tengo el honor de poder trabajar diariamente en la clínica, viendo casos clínicos, resolviendo dudas y generando protocolos. Hoy hemos hablado de hormonas, hoy hemos hablado de esos comunicadores, de esas moléculas que nos permiten que todos nuestros sistemas estén en comunicación, y hemos aprendido cómo el organismo no se trata simplemente de una expresión de células, se trata de un conjunto de células, de sistemas que se encuentran a merced también del sistema nervioso, del sistema inmune, y cómo todas nuestras hormonas hablan un poco de nuestra historia. Y quería finalizar con una frase de Hipócrates: la medicina cura a veces, alivia a menudo y, como bien hace mucho Joaquín, consuela siempre.